Panotzinogniguan. Eso. Panotzinogniguan, Nicaticati, Panguial, Tepetzintli, Mexicotenochtitlan. Inic Mactlacliome, Kiawitl, Semilhuitl, Nemontemi. Nica. Último. ¿Último? A ver. ¿Sí sabían que hoy es el último día? Sí. Estamos en el penúltimo día, carnales, de la cuenta de una de las cuentas de nuestros pueblos antiguos. No. Pues quiero que lo sepan. Hoy es el penúltimo día. ¿El penúltimo día del año o de la eternidad? Del año y del siglo. Y empieza una nueva cuenta. Y vamos a ir a trepar un cerro. ¿Y cuánto duró esa cuenta? 52 años. ¿Qué cerro van a trepar? ¿Qué cerro van a trepar? Pues yo creo que estabas queriendo ver si va a haber danza en la explanada de Mexicotenochtitlan o en la de Tlatelolco. Y la idea es llegar a una danza ahí, pero igual no estaría mal subir mejor el cerro y lo recibimos arriba de Iztapalapa, ahí en el no bien llamado Cerro de la Estrella. ¿Cómo se llama ese cerro? Huixachtepetl. Huixachtepetl. Sí. Huixash. El último niño no. Ese es el hijo menor. Está más último, güey, como... Pero no encuentro nada más. Está último niño, ultramar y luego ya se pasa. No hay último. Pero bueno, vamos a cerrar, carnales. En los cuentos antiguos, en las palabras, se dice que cada 52 años da una revolución el sol, ¿no? O sea, es más bien el tiempo del sol en el universo. Así como la Tierra y la Luna tienen su día, ¿no? Y sus 28 días de encuentros y desencuentros, ¿no? Y esas cosas, cuartos menguantes, crecientes y esas madres, ¿no? También está la del sol. O como una tierra, solar, ¿no? digamos. Ajá. Y el grande, la cuenta larga, que es la revolución del cielo, más allá de la relación planeta Tierra al Sol, pues es de 52 años. O sea, ¿se refiere a la galaxia o a algo así? Ajá, como que pues sí, su vuelta en algún momento, en algún periodo, en el propio eje del planeta Sol, ¿no? Digo, del Sol como sistema, ¿no? Que se mueve sobre la galaxia igual en círculos. O elipses, no sé, pero cumplen ciertos tiempos. Y ellos contabilizaron que esas vueltas pues eran cada 52 años. Y eso está registrado en los Xamoxtin, en donde se van haciendo los atados de 52 años. Desde que empiezan a caminar, no dejan de festejar ese atado. Y de ahí el fuego nuevo. Pero se viene el atado de los últimos. Yo este año cumplo 52 también. Entonces yo vengo Imagínate. Con el siglo. Bueno, con pues él. Con el siglo, compañera. Ajá. Y va a suceder eso en una cuenta este 12 de marzo al amanecer. El primer día de la nueva era. Ancina es y Ancina será. Ancina está bien padre. Ancina. Ya voy a decir Ancina. ¿Cómo ves? Entonces, pues eso es lo que quería comunicarles. Y si quieren ir, vamos. ¿A dónde? Pues vamos a ir a recibir eso. ¿Pero a dónde?
Pues es que estamos viendo si le caemos, o sea, todavía no sabemos dónde vamos a caer, pero de que vamos a ir a uno de esos lugares, vamos a ir. Mañana. Ya sea Tlatelolco, Tenochtitlán o Huixastepetl, pero de que vamos a uno, vamos a uno. ¿Y a qué hora? Pues hay que estar arriba a las 6 de la mañana de donde quieran. ¿Y dura? Pues no sé, güey, pues velamos, esperamos, empezamos la danza cuando se da y pues que hagamos, no sé, las primeras 13 o 7 o 4, no sé, depende de cómo vaya aprendida la banda, ¿ves? Eso depende del número de personas que vayamos a la ceremonia. Si vamos 2, pues güey, tampoco van a ser 22, güey, no mames, sí la armas, güey, pero es otro pedo ahí, ¿no? Más bien es una onda de fiesta y ofrenda. Y es ese momento, y entonces, bueno, en lo personal, pues voy a ir a asistir. Lo estamos planeando ahí en el Calpulli con mi carnal, el Beto. Ahí lo estamos planeando. Y pues es lo único que sé. Ahí si gustan ir, vamos. Van a estar los maestros. Quiero ir donde va a estar el maestro, pero no he logrado encontrar el horario. No sé si vaya a estar. O lo vaya a recibir en Malinalco él. Pero si ya no nos viene a dar la plática al maestro, güey, pues podemos decidir. Y la decisión podría ser subir el cerro. Vivirlo allá arriba, güey. Ajá. Y pues es el que tenemos más en corto. Y aparte termina en Teocalli. Pues supongo, ¿no? Que participar. Sí, y era un pueblo con muchas cuevas. Digo, un cerro con muchas cuevas. Bueno, todos los cerros deben tener. Ajá. ¿Teocalli es cueva? No. No. Teocalli es como lo que la otra vez veíamos, pirámide, Ah, ese pedo. Nada más que pues nosotros le decimos sí, pirámide como tal. Teocalli, también le dicen Tzatzacuali. Zacuali era lo que yo te digo. Tzatzacuali. Ajá, pero doblemente Tzatzacuali. Tzatzacuali. Si pegas bien tu lengua al paladar y sacas el aire por hacia afuera, tzatza, como si fuera serpiente. Tzatza. Ajá, exacto. Tzatzacuali. Tzatzacuali. Qué padre. ¿Cómo ves? Y entonces estos 52 años se cumplen, carnala. Y es mañana. Jaja. Mañana empieza la celebración. O sea, recibes el sol, pues. Pues sí, carnala. Del ciclo. Sí. De la Powali, ¿es esa cuenta también así se llama? Es cuenta. Entonces, el primer sol del Powali. Pues no. Veremos que ellos ocupan signos, ocupan los números, ocupan el 20, ocupan el 13. ¿Pero cómo se llama ese ciclo? Tonalpowali. Tonalpowali. O Caupowali, otra variante, o otra forma de contar. O Xugmopili. Y así hay muchas cosas. Pero así como empezamos del 1 al 20, pues saber del 1 al 20 es para empezar a contar en el cielo. Ellos así lo dejaron contado. Yo eso no lo inventé. O sea, dejaron veintenas y dejaron un modo así matemático de esas matemáticas. Y es muy difícil saber si llevamos la cuenta exacta, si no la llevamos, qué sostiene lo que tú dices, qué te sustenta. Pero yo creo que ante miles de teorías y inicios, güey, hay inicios desde febrero, güey, desde el 2 de febrero, hay inicios del 1 de marzo, y en particular es del 12 de marzo, ¿no? Este en particular empieza un 12 de marzo. Y esto porque la alinean con algunos sucesos que para los mexicas en su momento fueron importantes. O sea, ¿podríamos decir que lo que le dicen, o sea, sería como un año nuevo mexica o es como un siglo nuevo mexica? Pues por lo menos de la última cuenta que dejó registro de eso, ¿ves? O sea, los mexica, al ser el pueblo que al final de cuentas le toca recibir a toda la comitiva desde un inicio,
pues obviamente aprenden de los más lúcidos, güey. Los mexicas no eran cualquier persona, güey. Eran en ese momento los más lúcidos, güey. Y no porque fueran más vergas o más, no. Sencillamente se supieron organizar muy cabrón. O sea, tuvieron un nivel de organización social que nosotros no lo entenderíamos. Como el otra vez les decía, güey, si siguiéramos sus reglas, güey, estaríamos muertos, güey. ¿Por qué? Sí, güey, no mames, güey. No, esos güeyes eran muy rectos, carnales. O sea, nosotros todas las pendejadas que hemos hecho ya nos hubiéramos hecho acreedores a la muerte desde hace, por lo menos, no sé, güey, desde hace como 25 años, güey, o más, güey. No, o sea, la primer borrachera, imagínate, güey, eras exhibido públicamente, la segunda borrachera, te volvías esclavo y en el sentido de que ya no podías tener propiedades, ni casarte, ni nada. Perdías todo derecho civil, y entre el derecho civil que perdías era ese al casarte, el hacer riquezas y ese tipo de cosas. Y a la tercera, güey, pues como no entendías, pues ya era pues ya era morir, güey, era sacrificado. A eso sacrificaban, güey. A los que no, ajá, a los que no en ese momento, güey, pues es que era un pueblo muy ya, estaban en otro pedo, güey. No los entenderíamos, güey. Por más que le echo ganas, no lo entendería. La verdad estaba muy loco de sus reglas, sus formas, su cosmovisión, sus cuentas, güey. Bueno, pero también eran otros tiempos, o sea, si hubieran quedado sin, o sea, no los hubieran, digamos que tocado más que en comercio o así, o sea, que no hubieran hecho todo su desmadre que hicieron los que llegaron. También ellos supongo que hubieran cambiado, ¿no? O sea, sí, iban a pasar cosas inevitables, pero algo que perdimos fue la cuenta de estos días, y lo que se está proponiendo es sentirlo en el que, o sea, conocerlo, no tanto para que vayas y saques Tonalpohual y si le cobres a la gente por sacarle su carta astral, no mamen, eso no se trata de eso, güey. No, sí, no es de eso, güey. Saber estas cuentas es entender en qué puedes o en qué podemos trabajar mejor, ocupando lo que ellos ya dejaron marcado en el tiempo, güey. Cuando pasaba esto, hacíamos esto. Cuando pasaba esto, hacíamos esto. ¿No? Como tomar cómo llevan sus días, la cuenta de sus días. Por algo lo dejaron así, de 20 días en un orden, de 3 en 13. Y eso es lo que estamos proponiendo, que como empieza un ciclo nuevo, que independientemente de más de volvernos unos fanáticos de esas cuentas, es empezarlas por lo menos nosotros a decir, bueno, a ver, según esto, hoy empieza un día uno conejo, de uno Zipactli, de uno acá. Y voy a avanzar en los 20 días y cada 13 vuelvo a 1. Eso es lo único que me va a importar todo el tiempo. Y aunque se repita, siempre regreso a 1. La tablita, ¿no? Ajá. Me ¿no? falta una foto. Siempre. Siempre va a ser así. Y entonces, pero lo importante primero, por eso les digo, es aprender a contar con sus dedos y sus manos. Porque después eso lo van a ocupar 13 veces, güey. Entonces se pone bien loco, güey. Entonces, lo que estamos invitando, convocando es a sentir a través de eso, y no sé, nos vemos en 13 años y vemos qué aprendimos en 13 años. Porque siempre se va a renovar cada 13, güey. Entonces, cuando viene una renovación es porque posiblemente es momento de extender más las alas, de estar mejor, o cosas de esas, ¿no? ¿Y en dónde vamos a estar en 13 años? Y así ellos contaban, porque se iban amarrando el tiempo, así amarraban su historia ellos. Y a mí me gustaría mucho amarrar mi historia con la de ustedes así. Y si tú, por ejemplo, vas a cumplir 52, mi mamá ya cumplió 52, ya le hicimos su fiesta, y fue su amarre y todo, güey, se amarran unos carrizos y se intenta hacer desde lo simbólico, güey, ¿ves? No sabemos si es el día, si es el momento correcto, güey. Pero, güey, en lo que alguien nos dice qué puto día es el inicio, no vamos a hacer nada. Entonces, pues, nos agarramos de una y tratamos de
de irla sintiendo, ¿no? Y yo en lo personal, junto con mis hermanos, pues desde el 2012 nosotros la llevamos contando. No la hemos entendido a Chile, güey. No, está muy cabrón, güey. O sea, no me atrevería a decir, podría decir que he sentido cosas chidas y que a veces queda muy cabrón con lo que se vive o con los sucesos que anuncia que pueden venir, güey. Porque así como te da para el presente, te da como para adelante, güey. Y está muy loco ese show. Y pues bueno, esa es la propuesta a carnal, a Jesse y carnales, y así que hoy tendremos una sesión más de esto, porque sí me interesaría que ustedes en lo personal la intenten llevar. No sé qué va a pasar, pero sé que ellos lo hacían de una manera chida, güey. Hay una que se llama Barrer, güey. Esa está bien cabrona, güey. Pero no nos va a tocar ahorita hasta el otoño. ¿Una qué? Una veintena. Una veintena es como un mes. Sí. No, Ochpanistli, que viene de Tlaxpana, de Tlaxpanalistli, Tlaxpanalistli la escoba. Tlaxpana es el verbo barrer. Ah, qué padre. El barrer era muy importante, acuérdense. Sí, de hecho, por pueblos. eso la Coatlicue, cuando estaba en su templo, antes de quedar preñada, estaba barriendo. Sí, esa era su labor. Sí, barrea. Yo, mi abuelita, me acuerdo cuando iba al pueblo, mi abuelita Candelaria, se paraba y con una de esas de varas, güey. Ella tenía guajolotes y los pavos, bueno, los guajolotes se cagan en donde sea, güey. Y ellos no tenían uno, güey. Me acuerdo que tenían un chingo y te correteaban los hijos de la verga, güey. Pero cuando los guardaban, porque los guardaban por los coyotes, los guardaban por, ya sabes, la misma banda que se mete y se lleva a los pinches guajolotes, o sea, la rata, güey, al chile, güey, de guajolotes. Entonces se paraba a barrer al amanecer, justo, güey. O sea, le ganaba el sol, ella iba terminando y ya cuando daba el sol en su patio, ya estaba limpio, güey. O sea, ese era su... Sí. Y son cosas de esas que se quedaron grabadas de estos mexicas, güey, de estos totonacos, de estos mazatecos, chinantecos y de quien donde vengan, güey. Aquí eran muy similares en ese sentido, güey. Habían llegado a la pulcritud, a estas cosas de, imagínate, güey, que a la tercera peda te matan, güey. Sí. ¿Ves, güey? O sea, no mames, güey. No, yo ya digo, no, güey, a mí ya me perdonaron un chingo, güey. ¿No? Entonces, pues bueno, así fue. Y entonces nada más, ya saben, va a ser fácil. Hoy, martes 10 de marzo, es el penúltimo día, ya de lo último. Mactlactli Iwan Ome es el número 12. Para nosotros contamos siempre del 1 al 13. Del 1 al 13. Si lo quieren ver en semanas, para pues, las semanas de acá son 7, ¿no? ¿No? Acá los días de la semana son 13, si así los quieres ver, pero no se van a repetir en lunes, sino son otros. O sea, ya en combinación con sí. Entonces, siempre van a contar del 1 al 13. Si Mactlactli Iwan Ome Kiawit es el 12 y Kiawit es el penúltimo, la penúltima. Ome, 12. Acuérdense que llega hasta el 13. Mañana llega Mactlactli Iwan Yei Xochitl. Ahí se acaba todo. Ya, ese es el último de últimos. Hagan de cuenta que estamos como, transpórtense al 2000, güey. Y que era 1999, 31 de diciembre, a las 23:59 con 59, ¿ves? Esa mamada, güey. Pues va a suceder mañana, güey. Pero aquí es de un siglo, güey. De una vuelta, de una revolución del sol en el cielo. Por eso es que era muy importante para ellos que a los 52 años pues, hubiera una celebración. Porque 52 entre 13 son 4. 4 veces 13 cumples. Y para ellos cada 13 años era un cambio, güey.
Ellos decían que cuando tú nacías a los 13 años, te llegaba como Quetzalcóatl, güey, en ese sentido de que vas a recibir, pues, como todo de tus padres, de tu familia, lo que te hayan inculcado, enseñado, que te va a ayudar a crecer, güey. De los 13 a los 26, que vas a sacar como, vas a ir conociendo de eso que te gusta, de esas habilidades, vas a empezar a explorar las que más te gustaron, güey, y vas a llegar a los 26. De los 26 a los 39 te vas a preguntar a ti mismo si sí es lo que quieres, güey. Y ya de los 39 a los 52, güey, estás totalmente decidido a lo que quieres hacer y estar, güey. Y llegas ya en otro pensamiento, güey. Y así de aquí a los 65 obviamente vas a entrar en otro pensamiento. Pero ya son pensamientos más avanzados, ya son otros. Pues, güey, vivir 52 años no es cualquier cosa, güey. A mí se me hizo fácil. No mames. Bien, bien chido, güey. Ahora imagínate que tú pudieras regresar 52 años y ver cada año qué figurita le tocaba a cada año y su número. Cada año de tu vida le tocó, güey. Porque lo único que sí coincide en esos calendarios, ¿saben en qué es? Okay. En el año. O sea, lo que se pelean es el inicio, pero el año siempre es el mismo. No, este es un año 13 casa. Siempre va a ser el año es el que en todas las cuentas lo único que coincide son los años. No, pues eso ya es muchísimo, ¿no? O sea, es un acercamiento. Anoten eso, por favor, porque les va a servir para que lo entiendan cuando lo empiecen a construir. O sea, ¿este que está acabando es el 13 casa o el que empieza? Ajá, no, el que acaba. ¿Vale? Casa, ¿y cómo se dice? Espérame, yo sé. Sí, ¿cómo se dice 13 y cómo se dice casa? No. Espérate. No, sí. Matlactli Iguanyay. Ajá. ¿Qué más? Matlacti Iguanyay y espérate. Casa, refugio. Calpu. ¿O sí es eso? No. Casi le atinas, no, pero no. Ya. Cali, sí. Cali. Se llama Cali. Cali. Ahí está en la pantalla. Matlactli Iguanyay Cali Xihuitl. Matlactli Iguanyay. 10 y 3, refugio, el año. Al amarre de los años se le dice Xukmokpili. Así pónganle de título. Lo primero que van a sacar son los años. Les voy a enseñar cómo. Xihuitl, que es la... Es como decir año. Ahorita ponlo como como si te refirieras a un año así total, 365.25 días. Ok. ¿Ya están? ¿A cuál ponle? Xukmokpili. A ver, déjenlo pongo en pantalla, aguántenme. ¿Apago la bocina? No, ¿por qué? ¿Pero sí está? No está. Espérame. Perdón, amigos, díganme. Sí, no hay nadie conectado. Y fíjate que ahorita la estoy escuchando muy bien, ¿eh? Otras veces no escucho nada. ¿Verdad que otras veces no se escucha nada? Como que hay mucho... A ver, Jessy, ¿nos puedes regalar un poco de tu hermosa voz para ver nuestra bocina? Una prueba de audio. Un guajolote. A ver. Ya estoy conectado. ¿Sí me oyen bocinas? Sí, es esta, ¿no? Sí, yo también. 100. XB 100. Sí, es esta. Espéranos tantito, Jess. Sí. Se apendejan las máquinas, güey. Sí. Ekiumi. Sí, hoy
serio? Pues nunca tengo. Pero bueno, ahí se las deletreo. Es Shiwit, fíjense, pongan atención sobre la palabra Shiwit. Sí. Porque eso, cuando ustedes aglutinen palabras como estas, deben de saber esa regla. Tampoco se trata de aglutinar por aglutinar, también hay reglas, no reglas, pero son cosas que deben de entender que van a ir con el sonido. Fíjense lo que les voy a explicar. La palabra Shiwit, que es la última del lado derecho, inferior, dice Shiwit. Son sustantivos que terminan en HU y con obviamente el sufijo TL. Cuando hay una de estas, como termina siendo una vocal débil al final, dice Shiwi. Como que no es necesario ya decirla para ellos. Lo que hicieron fue quitarla y cambiar, en este caso, imaginen que le tapo con mi dedo la TL y la I, y cambian la U por la H. Entonces dicen Shiu. Cuando aglutinan. Cuando se encuentren palabras como esta, tienen que hacer esa conversión. ¿Qué significa como esta? Porque es una manera de que también se van a dar cuenta de que sí lo están estudiando. Es una regla del náhuatl. Yo no la inventé, disculpen, güey. Ellos así hablan, güey. Hay güeyes que Por mí lo hago más fácil, dice. Sí, son aquí, ahora suban. Yo estoy bajo, güey, espérame. Según, no. Ahí está. A ver. ¿Nos ayudas, Jess? ¡Ey! Jole. No, sí, faltaba la bocina aquí, mucho, Shukmopili. 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 ¿Mopili qué? Shu es año, ¿no? Es que dijiste. Sí. ¿Usted lo puede poner en grande? Sí, voy. Shukmopili. Oye, yo te tenía esa pregunta. Titipuchal no es una palabra de raíz náhuatl, de raíz. ¿Cómo? Titipuchal. Titicuchal, no sé. ¿Dónde la escuchaste esa? Mi mamá siempre toda la vida decía un titipuchal, ella y mi abuela. Un titipuchal es mucho. ¿Es mucho? ¿A ellos se referían así para mucho? Bueno, sí, la familia de mi mamá era de Michoacán, no sé exactamente qué idioma puede haber sido la que influenció esa palabra, pero toda la familia de mi mamá decían un titipuchal. Quién sabe, es que luego son modismos como ya muy de los pueblos y hay que preguntar el contexto, güey, para entender un poco. No, nunca se me ocurrió, le voy a preguntar a mi mamá a ver si sabe, pero no creo. Sí, luego sí se acuerdan, y luego cuando preguntas esas cosas, güey, te encuentras con cada sabiduría, güey. Pues neta que yo sí la hago, Sería raro que mi mamá no me hubiera dicho, porque todo me ha explicado. Bueno, entonces, hoy pónganle su tablita Shukmopili y le van a poner ¿para dónde quieren ir? ¿Cómo quieren escribir? ¿Qué se les hace más cómodo? ¿Van a escribir como están acostumbrados? ¿Vale? Como están acostumbrados, que va a ser hacia abajo, entonces, pero hacia abajo van a retroceder, ¿vale? ¿O cómo van a empezar? Para que saber cómo va a ir su tabla, se los voy a ir diciendo cómo lo van a hacer. ¿En la tablita así de cuadro? Ajá, ¿sí? Solo necesitamos de verdad 2 casillas. Porque no se va a poner perros, va a ser algo sencillo. De verdad va a ser algo muy sencillo, vamos a llegar sin pedos a hace 52 años, sin problemas. Pero sí necesito que tengan claro, porque vamos a ir teniendo claro los 13 años, ¿vale? Entonces van a poner en el lado superior izquierdo de su cuaderno, lo vamos a hacer a la forma como nos enseñaron a nosotros, o como yo creo que así aprendimos. Y van a enumerar del 1 al 13. Digamos que pegado al margen. Sí. Del lado izquierdo. Del lado superior izquierdo.
Y del 1 al 13, como enumeramos, por eso les digo, como lo hacemos normalmente. En lista. En lista, ajá. Ah, gracias, güey. En lista, güey, perdón, vale, verga. Pero les tiene que caber, pongan atención, les tiene que caber en la hoja porque si les faltan casillas después para adelante, ese va a ser el problema. Porque tienen que empezar a pegar hoja con hoja y no lo que quiero es que lo vean todo. ¿Vale? Así que sean muy breves. Porque, ajá. O sea, ¿tiene que quedar todo en una sola hoja? Y hacia el otro lado vas a poner 20 casillas. Una mesa. Acá está una mesa. Vente, mira. Yo me hago para acá. Ahorita ahí te hacemos espacio. Espérame. Vénganse, acércate a este compañero. Aquí ponemos, mira, el mantelito. Perdón, compañero, es que hoy llegó un invitado especial, nuestro carnal, Tlamatini. Hoy no tenemos el honor de poderlo tener aquí en vivo. Y pues ya saben que les agradezco mucho. Todos los días. El placer es mío. Gracias, carnales, la neta, me siento bien, bien chido que vienen. Y esta la voy a hacer más para atrás, que mejor va a pasar los libros para atrás. Perdón, es que... Sí. A ver, miren. Ahorita les voy a dejar aquí. ¿Vale? ¿Ya está? Entonces, van a ser 20 casillas hacia la derecha y hacia la derecha en horizontal y en vertical 13 hacia abajo. ¿Va? O sea, las X y las Y's. Ajá. Ajá, ok. Del lado de las Y's hacia abajo, del 1 al 13, y del lado de las X hacia positivo hasta el 20. Pon este abajo para que tengas más cosas. No se desesperen, yo los espero, ustedes tranquilos. Pero sí necesito que lo dibujen. Decir tarea trae regla. ¿Sale? Ahorita, está en corto, neta. Mis lápices de colores. Ándale, muy bien. Hoy es momento de sacar los lápices de colores. Vamos a ver quién trae más variedad de pasteles y quién trae más. Porque, miren, vamos No. a trabajarlo por año. Échenle, ustedes pueden. Y luego 1 al 20. Y luego del 1 al 20. Mírele bien. Calcúlale. Es que justo es eso, güey. Creo que el hecho de pensar en el tiempo de cómo ellos lo hacían es empezar a aprender a no es medirlo, ¿ves? Pero es sentirlo como ellos lo contaban. Por algo lo contaban así. De verdad que es muy impresionante por qué lo hacían. Yo así que llevo ya, la verdad, desde el 2012, se los digo con toda honestidad, llevo estudiando esto y la verdad no sé nada, pero lo que por lo menos ya entiendo es la mecánica, cómo avanza esto y lo otro, güey. Y pues lo mismo que el náhuatl, güey. Necesitamos estarlo trabajando entre varios, güey, para ver las experiencias personales, juntarnos y ver qué nos pasó, güey, ¿no? O qué pasó, qué podríamos decir de eso que se vivió, sentir estar en uno conejo, ¿no? O qué sé yo, que es la última trecena, güey, ¿no? O sea, está bien loco, güey, hoy es un día conejo, ¿no? ¿Hoy es un día conejo? No, hoy es un día, Tlenkictos neki kiawit, no niguan. Lluvia. Kiawit, arriba, martes 10 de marzo, Mactlacli Iguan Ome Kiawit. Kiawit es el día lluvia, por así decirlo. Kiawit lluvia. Ajá.
Yahweh es el día lluvia. El día lluvia. Y es el día número 19. Así que en tu tablita vas a poner en el 19, ¿sí? En el día 19, Castolinawi. no, le vas a poner en el día 19 Pero hasta el 19 13, Castolinawi. pon atención, en el 19 hasta el 13, Sí. le vas a poner Yahweh. ¿Y qué número? Donde se cruza el 19 con el 13. Sí. El 19, esas son las coordenadas. 19, 13, le vas a poner Kiawit. ¿Y qué número? Ya se los puse en la pantalla, solo traduzcan. 12. Es aquí, ¿no? Matlatli Iwan Ome. 19, ajá. Ese. ¿Qué hago? ¿Pero por qué está en el 19 y no se llama 19? Pero el 19 se va a llamar Kiawit. Pónganle ese nombre. Ok. No te vayas, Jessy. Es que se apagó la pantalla. Se está pendejando la. Estamos hablando cosas tan cabronas que se apendeja la tecnología. Retrógrado le dicen los griegos. A ver. ¿Vale? ¿Ya están? Kiawitl. ¿Sí? Oh, no. Ok. Ahora se van a ir al 1 del 1 Ajá. y le van a poner 1 cocodrilo, 1 o un puntito y le ponen Zipachtli. Aquí vamos a empezar la cuenta de las cuentas. Uno. Quiero dibujar. Sí. ¿Con C? Sí, Zipachtli. Sí, Hoy va a ser su clase de escuchar, ya no les voy a escribir tanto las estas. Sí. Así que pongan atención, voy a intentar ser muy claro y aprendan a escuchar para que sepan cómo escribir. Es que es algo que dice un profe de Tlaxcala, es que, ay, hijos, quieren aprender según escuchando y no, ustedes aprendieron con cuadernos y esa es la manera en que van a seguir aprendiendo. No la nieguen, solo háganlo bien. Entonces, no neguemos esa forma de aprender, ¿vale? Y vamos a después desaprenderlo, pero primero necesitamos entenderlo como nos enseñaron, con X y Y. No lo había pensado así, gracias, Jessy. Ajá, o sea, yo no me acordaba de mis clases de matemáticas de plano cartesiano, dice acá, carnal, el Clamatini. Tú eres Cuicapiqui, eso sí puedes decir, ¿sale? Ese grado sí tienes, Jessy. ¿Cuicapiqui? Ajá, Cuicapiqui. Tú ponle ahí, ya un día te avientas a escuchar una historia de eso. Pero el Cuicapiqui es el forjador de cantos. Ah, chingón. Yo soy Cuicapiqui. Agmo, Xiquicuilo, Nogniu. Shineskaki. ¿Qué? Shikaki. Escucha. Ok. Shineskaki. Shineskaki, escucha. Escúchame. Shineskaki. Entonces, uno Zipachtli. Se Zipachtli. Abajo,
No, de verdad no tienes que poner 1, ya te está dando el número, nada más tienes que poner ponle CPAG o anótalos los primeros 20 completos, ¿vale? Y ya después de ahí, si quieres, pones alguna notilla y nos vamos tendidos para no hacer la plana completa. No va a ser difícil, solamente es relajarnos un poco. ¿Va? Ok. Entonces, vamos hacia abajo siempre, ¿sale? Hacia abajo. Sí. ¿Vale? Vamos hacia abajo. Sí. Entonces, abajo le pones GCAT. Cali. Cuetzpalin. Y así vas hacia abajo. Coatl. Miquistli. Mazatl. Tochtli. Atl. Itzcuintli. Osomachtli. Malinali. Acatl. 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 ¿Ya? Ujú. ¿Sí? ¿Estamos bien? En el primer, ¿sale? Ok. Al siguiente. ¿Sale? Seguimos. Otra vez 1, pero ahora ¿cuál nos toca? 2. No, o sea, en el plano de la... Así como vamos, y vamos hacia abajo. ¿Hacia dónde nos toca ahora? Ya no hay 14, entonces, obviamente, volvemos a empezar. No es como... 2. Ajá, va a ser en el 2. El segundo se va a llamar... Ese fue Ceci Pactli, ¿verdad? Ok. Sí. Ahora, después de Acat sigue C o Celot. C o Celot. Vamos hacia abajo. Cuauhtli. Coscacuauhtli. Tecpat. ¿En cuál vamos? Tecpa. Kiawit. Kiau. Xochitl. ¿En qué día estamos? ¿En el 7? Va el 7, ¿no? Terminaste ahí el 6. Pero ya llegamos al final. Faltó Ajá. Olin. Ah, sí, Olin, perdón. Después de Coscacuautli es Olin. Se me olvidó el mío. Te lo juro que Tepeque. Del 17 para abajo borren. Sigue Olin. Después de que hice Coscacuautli, vamos bien en Coscacuautli. Después sigue Olin. Después el 18, Tecpat. El 19, Tecpat. ajá, Kiawit. Y el 20,
Xochitl. ¿Vale? ¿Esos eran los 20? Ahí son los primeros 20. Dio una vuelta, ¿qué? Powali. El Tonalpohual, bueno, la no bien llamada Piedra del Sol, ¿no? Calendario azteca. Pero bueno, se los digo para que no pierdan que ese es el monolito que explica todo esto, güey. Piedra del Sol sería una forma mejor de... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo es su nombre? El Solario. Sí, pero no, pero ¿cómo dicen En agua, ¿no? ¿Cómo lo terminaron volviendo a renombrar, güey? Porque lo encontraron enterrado, no lo olviden, ¿no? O sea, lo que conocemos como el calendario azteca fue algo que encontraron enterrado, no sé, como 200 años después de la invasión, ¿no? Un pedo así, una madre de esas. O más, güey. Pero fue algo que encontraron enterrado, no lo entendían. Ya habían pasado muchos años. Bastante. Ya habían pasado 4 veces 52. ¿Se dan cuenta de la importancia del 52? Entonces el 52 es muy importante, pero también el 13 y el 260, y ahorita van a aprender de numeritos, así que no se vuelvan locos, tranquilos. ¿Sale? Y entonces se vuelve a empezar desde el primer signo de la rueda. ¿Cuál es el primer signo, Jessy? ¿Quién está ahí? Zipactli, exacto. ¿Y hacia dónde vamos a ir leyendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ve tu imagen. ¿No tienen una imagen? Saquen una imagen si quieren de su... ¿De qué? De los 20 días en su celular. ¿Dónde está? Así búscalo como la Piedra del Sol. Imágenes. Pues, de veras, pues yo se los puse. Pero no es que ahí no se los puse en círculo. Pero bueno, se los puse como lo pensamos. Jajajaja. Ekumi. Ya me acordé que sí estaba. Dejen quito esta madre. Ahí está. Entonces, aquí están los 20, ¿vale? En tu tabla llegó al 7 porque son 13 más 7, 20. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Empezamos en Cecipactli, 12 Hecatl, 3 Casa, 4 Lagartija, 5 Serpiente, 6 Muerte, 7 Venado, 8 Conejo, 9 Agua, 10 Perro, 11 Mono, 12 Hierba, 13 Carrizo. Y volvimos a empezar. 1 Jaguar, 2 Águila, 3 Cóndor o Águila de Collar, 4 Movimiento, 5 Pedernal, 6 Lluvia y 7 Flor. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, cuando le vamos a continuar, volvemos a empezar. Si terminó en Xochitl, pues volvemos a empezar todo. Así como cuando llegó al 13 empezamos en el 1. Aquí, si ya terminaron los 20 signos, vuelves a empezar en el primer signo. ¿Cuál es el primer signo? Por decirle signo. Pero quiero que, vamos a aprender a contar, amigos. ¿Ya estamos? Entonces, síganle. No entendí. Ahora, fíjate, el 8 sigue, ya no vas a decir número, ya nomás te vas a seguir con los 20 signos. El número ya lo tienes. El número siempre va a ser del 1 al 13. Lo que va a cambiar de aquí en adelante es que no es una posibilidad. Quiero que entiendan que van a ser muchas posibilidades. Les voy a enseñar todas las posibilidades, por favor, concéntrense. Entonces, del 1 al 13, pero lo que vas a seguir del 1 al 13, Jessy, es del 1 al 20. En esas casillitas vas a meter todo. ¿Va? Sigue Zipactli. ¿Qué número? Sí. No. Vean el número. Chicuey. Ajá. Sigue. Chicuey Zipactli. Ahí pongan Zipactli. Ahorita lo van a entender. Síganme. Sigan hacia abajo como yo les dicto. Zipactli. Después va a ser abajo en el 9, Ejecatl. En el 10, Cali.
En el 4, bueno, en el 11, Quetzalcoatl. En el 12, Coatl. Y en el 13, ahora, como ya se acabaron los 13, vuelves a empezar arriba. ¿Cuál empieza? Empieza 1, venado. Pero a ver, cuenten, ¿qué pasó? ¿Por qué empieza ahora venado? Porque nada más llegas al 13 y hacia abajo. Tú vas, mira, lo que vas a llenar, en esa, fíjate, lo que vamos a llenar, póngame atención. Lo que vamos a llenar son los 20 signos, los que están en pantalla. Sí. Estos que están en pantalla son los que vamos a llenar esas casillas. Y las vamos a llenar empezando en el 1 hacia abajo. Pero cada que llegues al 13 ya no pienses en el número, tú relájate. Solo sigue llenando en el orden. En el 13, por ejemplo, en el primero, 13 de la casilla 1, vete a esa coordenada. En tu apunte. Es que creo que apunté mal. 13 de la casilla 1 es Zacatl, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces ya no hay hacia abajo, vuelves a empezar, pero ahora en el 2. ¿Vale? Ahí en el 2, si se quedó en Acat, ¿cuál es la que sigue de los 20? Aquí, la que tengo aquí, entonces El Ocelot, ahí pone el Ocelot. Ajá, ok, ya entendí. En la 1 del 2. Ya. Después, ¿cuál sigue? Cuautli. Cuautli, hacia abajo, no lo olvides, hacia abajo. Ajá. Y después, Coscacuautli. Coscacuautli. Luego, Olin. Tepat. Luego, Tecpat. Luego, Quiahuit. Y luego, Xochitl. Ajá. Y luego, Ejecatl. No, siempre vas a empezar a contar en Zipactli. Los que no pierden su orden son estos. No te preocupes por los 13. Preocúpate por no perder la... Ya entendí. Ahora sí, Sí. ya. Síganle, por favor, el que termina primero, entre más rápido, mejor. Ahora, se suspende. ¿Qué? Que echen, entonces, no se pierdan, ¿sale? Bueno, entonces, Ejecatl, Cali, Cutzpali, Coatl, ¿eso es el 3? ¿Cómo el 3? No, va siempre hacia abajo, compañera. Entonces no entiendo, sigo sin entender. Tal vez nunca lo entienda. No, sí lo vas a entender. Mira, vuelvo a repetir. Hacia abajo van a ser 13. Sí. Y vamos a llenar de arriba hacia abajo, empezando del lado izquierdo de tu libreta. Y vamos a llenar con estas 20 cosas, pero no pienses ni en el 1 que tiene la imagen, ni en el 2, no pienses en eso. Enfócate en no perder esa secuencia. Así. Va el 1, termina el 5, sigue el 6, obviamente. Sigue el 11, obviamente. Sigue el 16. Se acaba el 20, empieza el 1. Sigue el 6, sigue el 11, sigue el 16. Otra vez llegamos a 20, empieza el 1. Pero siempre vas a llenar en ese orden las 13 casillas hacia abajo. Lo que va a ir cambiando es el número 1. A lo que voy. Vas a hacer 13 veces estos signos. Ok. Y cada signo multiplicado por 13 te va a dar 260. Esa es la cuenta. Entonces, lo vas a lograr, yo lo sé, compañera. Necesito que lo logren. ¿Esos son meses? Es que no pienses ahorita en eso, güey. Solo quiero que te concentres en llenar esa tabla porque a partir de esa tabla vamos a entender lo demás. Esta es la básica. Ya tengo un desmadre, profesor. No hay pedo, ahorita, mira, a ver, déjate la pongo. Ahí está, mira. Gracias. Pero es que esta no es la del 1. Esta es la del 13. ¿Para qué me haces bola?
Y esta Esta parte es es la la del del año año, pasado, y esta ya. es la del año, y ahorita les estoy enseñando otra porque esta es muy confusa. Oh. Esta es muy confusa, por eso no quiero que empecemos por ahí, Sí, porque es no, más fácil. ¿Eh? no empecemos por ahí. No, por eso les estoy diciendo, estamos empezando por la 1, la básica. Ah, la Eh, básica es muy difícil. Ok, Llénenle. Entonces, en la primer casilla del 1 va a quedar C, Cipactli. En la segunda casilla del 1 va a quedar C, C Ocelot. ok, sí. En la tercera casilla del 1 va a quedar C Mazat. Oh. Ujú. Después, bueno, síganle llenando. Creo que sigue Xochitl. Sí. Ajá. C Xochitl. Pero porque son, ¿cómo sabes? Porque más de 7 más 13. Pero acuérdate que le vas a llenar. No, 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 ahorita no te claves en querer entenderla. Nada más clávate en como te digo. Sigue hacia abajo del 1 al 13 en este orden llenando. Arriba el 1 siempre va a cambiar. Si te sale repetido, ya te equivocaste. Te tienen Sí, que salir o sea, todos diferentes. el siguiente de Xochitl es el 20. Ajá. Pero es el 20, pero nada más para que vuelvas a empezar al otro en 1. O en Ajá. el número que le toque. Entonces, abajo de Xochitl iría Cipactli. Exacto. Y abajo de Cipactli, Ejecat. Y siempre que llegues a tu número 13 de la tabla del lado, la que va para abajo en el eje de las yes, siempre que llegues al 13 te vuelves a subir y ahí continúas con el que sigue. Ya veo, ya Si veo, te, ya veo. si te quedaste abajo en Mazat, sigue el conejo. Si te quedaste abajo en Acat, sigue Ocelot. Entonces, Si después quedaste... de Xochitl en el 1 iría Acat. No, ¿Qué? sigue la cuenta. No, tienes que seguir los 13. Tú sigue el orden, no lo quieras hacer hacia la derecha, todo es hacia abajo. Y vas a ir llenando hacia la derecha. Ok, Vas a terminar del lado derecho hasta abajo. ya no, sí, espérame. Solo acuérdate, siempre es hacia el 13, pero lo que vas a contar y no perder va a ser el hilo de estos 20. Siempre llenas con estos 20 en ese mismo orden. Hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo y hacia la derecha. Hasta el final te debe de quedar una flor del lado derecho hasta abajo. Entonces es muy, está bien bonito esto porque es importante que empecemos a llevar esta y la otra, pero no lo olviden. Por eso les digo que tienen que estudiar el orden de esto. Les había dicho, les enseño los números y se tienen que aprender los días. Se les enseñó los días y tenían que relacionar los números con los días. Nada más es por memoria, para que no estés viendo la tablita, porque es bien castroso ver la tablita. O sea, los deben de tener ya en la memoria. Si no, no van a poder entenderlo. Se van a cansar siempre. Traten de hacer el ejercicio de írselos aprendiendo. O sea, para eso es ese ejercicio. Porque si no entienden esa secuencia de esos 20 días que van de 13 en 13, no vamos a entender el sentido de lo que les quiero hablar. Porque lo vamos a sentir. Los estoy invitando a que por lo menos sepan cómo le vamos a hacer. Entonces, cuando tengan dudas, regresen a la tablita, no se preocupen. Pues no pierden. Ahí les va un poquito de contexto. Cipactli.
Viene de sí, de sé, de uno, de pac. Sipac. Sipac es en, sobre. ¿Me entienden? Sobre lo primero. El 1. Exacto. El uno. Ese es el primer día de los 20. Que están en la no bien llamada piedra del sol. ¿Cómo le dicen a la piedra? Tonalmachiot. Tonalamat. Ese es su nombre de la cuenta. Tonalmachiot, Tonalamat. Yo aquí necesito escribir eso. No, síguete con los días, no te distraigas, eso lo vas a aprender al ratito. Lo que no quiero es que pierdan el hilo de lo que les acabo de decir, concéntrense. Y después del Zipacli siempre va a ir el viento, el aliento de vida, fíjense, ¿eh? ¿Sí sabían cómo se le dice al aliento de vida? Ijiyot, y al viento se le dice Ejekat. ¿Cómo tienen esta similitud en la pronunciación? Ajá. ¿No? Ijiyot, el primer aliento de vida. ¿Ven? Entonces, pues, después sigue el refugio. ¿Dónde va a vivir sobre lo primero ese aliento de vida, no? Pareciera como una historia, ¿no? El refugio, la casa, Quetzalin, la lagartija, Coatl, la serpiente, el conocimiento. No olviden que en nuestros pueblos la serpiente tiene que ver con la cosmovisión y con la sabiduría, ¿no? Porque decían que como ella andaba sobre la tierra, sentía todo lo que la tierra sentía, porque lo hacía desde su piel, ¿no? Al estar en contacto totalmente ella siempre con la tierra. Y nosotros nada más tenemos en contacto la planta de los pies, ¿no? Por eso la serpiente era... Sabiduría. Ajá, o sea, era algo muy... Y ahí para ellos era la que le dio la manzana a Eva. Pues obvio va a haber pedo, güey. No, también en el occidente, en el tarot, por ejemplo, la serpiente también significa sabiduría. Bueno, pero eso lo sabemos ahora. Pero los que llegaron, eso pensaban, carnala. O sea, yo creo que muchos de los que llegaron realmente no habían estudiado mucho o nada. Pues no, pero en base a eso conquistaron. Bueno, o sea, venían como a los madrazos, pero así que digas como, a ver, esta gente tiene algo interesante que proponerle al mundo, pues no creo que se hayan preocupado por eso. Por eso mismo es que queremos aprender a sentir esto. Uh-huh. Porque como no les dieron la importancia, pues creen que no es importante, pero creo que es muy importante. Yo en lo personal la llevo, la comparto, trato de seguirla, güey. Pero ahorita está difícil. Sí. Acatl es sin Nacho en ningún lado, ¿verdad? Acat. Ajá, sin H en ningún lado. Acat. Acatl. La Miquistli, que no es la muerte como tal, acuérdense que para nuestros abuelos es la renovación. El Mazatl, el venado. Imagínense un día renovación o muerte o calavera, como lo traducen. El día venado, el Tochtli, la multiplicidad, el día conejo, el día agua. Imagínate ser un día agua. Qué chido, ¿no? ¿Qué significará ser agua? ¿No? Algún pedo así, ¿no? El día Itzcuintli, perro, que viene de Itztli, que es obsidiana, y del verbo quinoa, ¿no? Que es cortar. Y lo que corta como obsidiana. Y no lo decían porque cortara como una obsidiana el perro, sino por sus caninos. Que un perro nada más te hace así y te hace hoyo, güey. Sí. Neta, güey. O sea, los perros tienen esa cualidad, güey. Muy en particular que sus caninos, que son sus colmillos,
cuando muerden, güey, se hacen hoyo, güey. Hacen hoyo. Y entonces lo que corta como obsidiana, ¿no? El Ozomatli, imagínense ser de un día que corta como obsidiana. Yo tuve un Xoloscuincle y no tenía dientes. Ajá. Sí, no tenían. Nada más creo, no sé, la verdad, no, yo nunca he tenido uno. Ese sí, no he tenido el gusto de tener un squid. A mí me lo heredaron. Es el perro más raro que tengo. Sí te creo. Son raros como nosotros también. Son como humanitos. Ay, sí, los perros en general, pero... No, Y o sea, yo después tengo tenemos... muchos perros, pero ese era muy extraño de su personalidad. Sí, yo creo que si aprendiéramos esto, nos entenderían. No, o sea, creo que más bien es que yo pensé que iba a ser como un perro, o sea, de como, no sé, de esos muy domesticados. Y pues no, o sea, el vato era más salvaje de lo que creo que yo había tratado. Muy interesante. Sí, son salvajones. Ajá, o Luego sea, el Ozomatli, ajá. el monito. Yo, ¿Sabían que el día de la música cuál es? ¿a poco? Vean esos 20. ¿Y cuál de esos 20 es el día de la música? Véanlos. A ver. Una oportunidad, ¿eh? Otra les da. Piénsenlo bien, ¿eh? Solo lo van a decir así como lo piensen y si lo dicen repetidamente no se preocupen, está bien. No se preocupen. Están, vean lo grande. Así, ¿verdad? ¿Olín? ¿Sale? Ya dijo ella. ¿Alguien da más? Ya lo dijo, no sabe. Es que a la primera, ¿eh? O sea, lo que digan. Pues Ozomatli. Pues sí, yo también apostaría por esa. Pues sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Sí, ¿por qué? A ver, ¿tú por qué, Olin? ¿Y tú, Matus, qué? ¿Qué dices? Yo podría decir que Cuetzpalin y Ozomatli, No, pero nomás sí más uno, güey. Ozomatli. ¿Por qué rompe las reglas? Pues es que sí, Uno, Ozomatli es el uno. bueno, Pues es Uno, que tú no lo olviden. dijiste, por Marco. lo desmadroso, fiestero, curioso, travieso, Mira, podría ser ahí. eso, carnal. Va, Ozomatli. ¿Y tú, Roberto? Sí, igual estábamos hablando de eso por esas características. Va. Pues sí, el monito es el día de la fiesta. Bienaventurados los que nacen en un día monito. Creo que yo. Puede ser. Yo en lo personal nací en un... Nocnium, De Sebastiani, pleno pan, no creo. ¿Sale? Entonces, bueno. Después nos quedamos en el monito. Luego sí la malinali, la hierba, lo que crece de lo muerto. Lo que está allá abajo es una mandíbula. Esa mandíbula alude a que viene de algo que ya murió y que esa hierba, pues de alguna manera, pues crece de eso, güey, ¿no? Y entonces la malinali, la hierba, ustedes saben que la hierba no pide permiso, solo crece. Imagínense ser una hierba, güey. Eso sí estaría Hijo de su interesante. puta madre. Yo quiero ser águila jaguar 3x4 16, visión nocturna, modo invisible. Pero no, güey, te toca ser una maldita hierba, güey. ¿Y qué significa ser una hierba? Imagínate. ¿Qué medicina tienes para el mundo? Y vamos a ir viendo lo interesante de eso mismo, ¿no? Kat,
lo que crece duro por fuera, pero siempre hacia el cielo. Su debilidad es que crece hueco. Entonces hay que llenarse de cosas, güey. ¿En qué se llenan los Xugmopili? Días ¿En qué se amarran? ¿En qué instrumento? ¿En qué lugares? ¿Cómo se amarran? ¿Qué se ocupa para amarrar? ¿No? Carrizo. Carrizo. En carrizo. Tabaco, copal, semillas, la mejor del pueblo, porque va a ser su banco de semillas cuando él decida, pues, tener alguna crisis. Okay. Porque puedes no tener comida, pero si tienes semillas y dónde sembrar, y acuérdense que ellos tenían dónde, lo que les preocupaba era dónde sembrar. ¿Dónde sembrar? Bueno, entonces, después el carrizo que se llena con todo, y luego el ocelot, jaguarcito, ¿no? Jaguar, todo lo que representa el jaguar. ¿No? Es la cúspide de la cadena alimenticia, y no porque sea el más verga, sino porque es el que realmente le da equilibrio a un ecosistema. Si no existe el depredador principal, ustedes saben que un ecosistema colapsa. Sí. Es necesario el depredador principal. En este caso, en estas tierras de la no bien llamada América, el depredador por excelencia pues es el ocelot, el jaguar, porque aparte le gusta al cabrón cazar de noche, güey. Muy contrario a sus hermanos felinos de otros países, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, aquí también los felinos tenían hasta sus propias como características, ¿no? Pero pues bueno, aquí ustedes saben algo del ocelot. Cuéntenos ustedes, ¿qué han escuchado del ocelot? Pues que justo es nocturno, es muy hábil porque puede trepar, puede nadar, pues sí, también como que se desplaza por varias regiones del continente, y la característica de sus patrones en la piel son únicos, son como huellas dactilares, Sí, güey. No se repiten en ningún otro. ¿Y sabes cómo le decían, güey? Que en los jaguares cada mancha era una estrella. Entonces también nuestros abuelos Era mayas, veían en los jaguares eso, güey, un mapa del cielo, güey. Un mapa del cielo, exacto. ¿No? Sí. O sea, imagínense lo que es el ocelot, ¿no? Con el tiempo estaría muy interesante que ustedes se pongan a investigar sobre la misma cuenta de 20, pero cómo la escribían los mayas y qué signos usaban, y otro que se aviente el de los zapotecos y otro así, y como encontrar todas las que estas, porque de verdad son muchas culturas las que llevaban esto, güey. O sea, fue un conocimiento compartido, güey. No se negaron ese conocimiento de las cuentas, güey. Lo que estamos aprendiendo a contar no solo es en mexica. Esta cuenta en particular es la del Tonalpohualli, la de 260 posibilidades, la más importante de todas, la que no se ha comprendido, se ha dejado de estudiar, no tanto de estudiar, sino de vivir. Y entonces después sigue el del ocelot, el cuautli, el águila, el animal que siempre vuela en círculos hacia el cielo, en círculos hacia el cielo. Y así es como sube, en círculos hacia el cielo. Y así es la danza de sol, en círculos. En círculo, todo el tiempo estás en círculo, todo. Y hacia un mismo sentido, como gira el sol. Entonces una danza de sol no solo danza, sino aprendes de tanto que lo haces, güey. Aprendes cómo es el ciclo del sol y que inevitablemente siempre va y viene, güey, ¿no? Y cada día es una etapa, y cada día es una acá, y cada día es una acá, porque el ayuno va creciendo. Y entonces, justo esto que vamos a ver, es importante que no lo olviden. Cuautli, el águila, Coscacuautli, el que se come las inmundicias, güey, lo que nadie quiere, la carroña. Imagínense ser un carroñero. La chulada, ¿eh? He sido. No, gracias, quiero vivir. ¿Por qué tú tienes el derrocho, Marinali? ¿Tú no? No. ¿7 Kiawik? Ajá. A ver. Terminó
estaba en A ver, ¿qué hago? Cuautli. Xochitl, Xipateca, Cari, Cuetzpalin, Coat, Miquistli, ¿Ya están? Maza, Y Bueno, entonces Está bien. Marin. cerramos con los días. Olin, No. el movimiento. Justo El es movimiento. Olin, el Oli, ¿no? movimiento. Ozomatli, Malinali. Tecpat, el pedernal, la lengua. espérate, te faltó Cuautli y Cuautli, el águila. Cuautli, Ah, el águila, el que vuela en círculos. Hablábamos de la danza de sol. Coscacuautli, el carroñero, y que les dije, imagínense ser un carroñero. ok. Y es Ciro, me contestaron. Sí, nada Y más luego no, y Oli, de Coscacuatli. Oli, Cuautli. el movimiento. Sí, señor. El movimiento, imagínate ser movimiento, es una locura, güey. Pues sí somos. Entonces te das cuenta que podemos ser los 20 sin problemas, güey. Pero vamos a entender algo de esto, carnales. Por eso quiero que lo leamos y vamos a trabajar muchos numeritos, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Solamente son matemáticas, hijo. Matemáticas, hijo. Después, el tecpad, el pedernal, el cuchillo. Imagínate ser un cuchillo, güey. De palo. No quieres cortar a nadie, güey, pero eres un cuchillo, güey. Ucha. Chala, dice. Kiawit, ser lluvia, eso estaría bien chido, ¿no? Ser lluvia. Imagínate del ácida, güey. La más tóxica de todas. Eso sí, anoten esto en sus libretas. La primer lluvia ni se les ocurra mojarse. No la tomen. Protéjanse, no en el sentido de que lo agarren en mal pedo, sino eviten mojarse con eso y si se mojan, lléguense a bañar. Con agua calientita y hierbitas. No lo olviden. De esas que usan en sus coronas de la danza de sol y esas madres. Cuando sientan eso, güey, así. También límpiense del espacio de donde venimos de afuera. Para eso son. Y entonces, después de ser lluvia, pues imagínate, güey. O sea, ¿cómo era su pensamiento que su último signo, por así llamarlo, es la flor, güey? Es la flor, güey, no mames. ¿Otra vez? No lo entiendo. Güey, es la flor, güey. O sea, al final podían pasar Zipacli, Cejecas, Calis, Coetzpalin y todo lo que tenga que ver con eso. Y al final, güey, cierran con la flor, güey. Ese es el máximo. Esto cuenta una historia, no solamente son signos. Por eso les digo que los tienen que hacer. No. Ahí les va, a ver, les voy a pasar la casilla 1. Empezamos. Atentos. ¿En la 8? No. Carnales. No, yo voy aquí. Sale, casilla 1, Malinali, 1. No. Carnales, Sí. ahí les va para que la terminen. Sí, Si no, vamos a acabar mañana. Casilla 1, 1. Ceci Pactli. sí. Cana. Casilla 1, 2. C. Ocelot. Cana. Casilla 1, 3. C. Mazat. Cana. Casilla número 1, 4. Xochitl. 1, 5. Acat. 1, 6. Miquistli. 1, 7. Kiawit. 1, 8. Malinali. Así era, ya. 1, 9. Coat. 1, 10. Tecpat. 1, 11. Ozomatli. 1, 12. Cuetzpalin. 1, 13.
Olin. 1-14, Itzcuintli. 1-15, Cali. No, ya me perdí. A ver, Cali. 1-10. ¿En qué vamos? ¿Uno qué? 13. 13. Olin. 3, 6, 9, 12, 13, Olin. Sí, la 13 Olin. 14, Itzcuintli. Ajá. 15, Cali. Cali. 16, Coscacuautli. Ajá. 17, At. La última es Tochtli. ¿Cuál falta? Ya, güey, habíamos hecho. Ah, no, no es cierto, espera. No me hagas eso. La última es, ahora sí, termínenlo, ya les di todo. Entonces sería Miquistli. Si empieza en Cali el 1, vas a llenar Cuetzpalin, Coat, Miquistli, Mazatochtli, Itzcuintli, Osomachtli, Malinaldi, Acat, Ocelot. ¿Y hasta dónde llegas? No, espera, todavía no entiendo nada. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Según yo sería. O sea, ya les di los inicios para que no tengan pedos de dónde. Tienen que llegar ahí sí o sí. Si no, están perdidos nada más del 1 al 13. Ajá. Pero si no les pongo estos inicios, güey, si te pierdes desde aquí, desde el 18, güey, Ajá. y te equivocaste desde el 2, qué puta hueva, güey, no más vas a mandar a la verga esto, güey. Entonces ya les di los inicios de arriba. 17 Ah, y luego 18. No, yo no sé. Ustedes me van a dar los últimos Es que dos. por eso digo que no he entendido nada. No, tú sigue. Ajá, o sea, Llena esto y te va a dar este dato. Ok, yo creí que lo podía deducir. No, hoy está. No, ya hasta quiere ser matemática profesional, ¿eh? A la verga, ahora sí me sorprendiste, Pamela. Qué bueno que hay alguien como Se le fue, pero ahora sí. Güey, a que se fumó un toque fui yo, Holmes. Todos. Yo me lo fumo y a ustedes les pega, no mames. no puedes. No, nosotros también nos la fumamos. Bueno, terminen, compas, está en corto, neta, güey. Me urge que tengan eso, güey. Porque ya empieza, güey, y no quiero irme sin que tengan esto. Que no. Échenle ganas. Sí, échenle. Yo sé que pueden. Es importante porque estamos terminando. Y la misión es que por lo menos 4 personas lo estén trabajando, aunque no sepa nada, no se preocupen. Malinali era el 8. No desesperen. Sí. Va a terminar un ciclo como lo veían los mexicas, güey. Y aprendieron de los olmecas y de los mayas, güey. Y de muchos pueblos más. Imagínense vivir en las cuentas de este tiempo otra vez. Estaría loco. Las semanas serían de 13 días. Adiós a los domingos de misa. Acuérdate que cuando termines aquí, este de aquí debe coincidir el que sigue con el de arriba. En eso guíate. Y si no te coincide, regrésate en esa misma línea. Vale. Pero ya nomás es una línea la Sí, que te sí. equivocas. ¿Ves? Por eso les di los inicios. Ya les ayudé un buen. Sí. Sí, Pactli. Sí, Pactli. La verdad, canales, yo les agradezco mucho porque la verdad, pues, siento chido poder Necesitas compartir esto y que ustedes pues, también se les multiplique lo que compartieron. Tematiani, ¿Qué pedo? Digo, pleno pan, no, new. yo ni siquiera tengo la tabla. Bueno, ahí échale, güey, empieza a escribir. Del 1 al 13, de arriba hacia abajo, del lado izquierdo, hacia abajo, nada más. Del 1 al 13. 1. Abajo. Ahí está. Y para el lado derecho va a ser del 1 al 20. Entonces, ahí acomódalo, güey. Te va a convenir más una posición horizontal. ¿De arriba del 1 al 20? No, ajá, arriba del 1 al 20, muy bien. Todo hacia la derecha. Diría Jesse Bulbo en el eje de las X, del 1 al 20, y en el eje de las Y, del 1 al 13.
Ya la tengo ahora. Ahora empiezas ahí a poner en el casilla 1, Cipactli. C. Cipactli. Pero no pongas C, ya tienes el número del lado izquierdo. Nada más vas a poner el nombre del día. Cipactli. Luego es Ecat, luego Cali, Cuetzpalin, hasta que llegues al 13. Ahí me dices en dónde vas. ¿Y hacia abajo? Sí, güey, hacia abajo, todo hasta el 13, en ese orden de los 20, como van los 20 días. Nada más que aquí se los puse de manera culera, güey. Porque tenía que ser. Hasta acá. Es que está de manera como nos enseñaron los españoles, por son cuando se los quiero relacionar para que entiendan mejor es en círculo. Pero es para que se entienda la explicación de lo que nos dejaron, güey. Pero en esa clase vamos a sorprendernos y conocer muchas cosas. Tranquilos. Es primero por aquí. Sé por dónde ir, compañeros. Créanme un poquito. Y entonces, ¿en cuál llegaste, güey? ¿Ya estás en el 13? No creo que escribas tan lento. Así como va del 1 al 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ahí te paras. Al final ya les di los principios de todos los 20 de arriba, los unos. Ahorita te los doy, güey, pero quiero que llegues primero al 13 tú, porque igual le va a servir de repaso a mis compañeros para que entiendan el inicio. Porque ahorita como están llenando solo por llenar, no sé qué tanto van razonando, pero está bien. Ahorita o solo enfóquense en no fallar. Es una pinche plana de la primaria, güey, de esas que nos cagaba, güey, pero es importante. Créanme que es muy importante, amigos. Si no, no va a tener chiste que esté hablando como loco aquí. Ya la tengo. Dale, ¿qué llegaste, güey? ¿Ah? ¿En qué signo llegaste? Por así decirlo, signo. Acá. Acá, va. Ahora, ya estás de acuerdo que no hay nada para abajo, ¿no? En mi clan. Entonces te vas para arriba en el 2. ¿Cuál sigue ahí en ese 2? Del 1. 2 en X, 1 en Y. ¿Cuál va? Celo. Ahí está. Ponlo. Senka cual y no gnu. O sea que va a quedar al lado de Cipactli. No, Sí. no, Al lado tú. de Cipactli. Tú dale, carnal. Sí, tú ponlo así, como al lado de Cipactli, sin pedos, güey. Pero empiézale, güey, por favor. ¿Ya? Y dime a dónde llegas, güey, por favor. Hacia abajo con el mismo orden. ¿Sale? Sigue Ocelos, luego Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiahui, Xochitl. Y ahí vas a llegar a la casilla 7 del 2. Y empiezas, si acabó en Xochitl, ¿en qué empiezas, güey? En Cipactli. Cipactli. A huevo, te sigues en los 20 y los 20 hacia abajo, siempre hacia abajo, pero nada más vas a llegar al 13. Ya, échale, güey, porque ellos ya van más de la mitad, güey. La neta, vamos a seguir explicando en esto que terminen. Ustedes ya tienen la ventaja que ya saben el orden de los días, según yo, ¿no? Qué chistoso. Cabe, a ver, dime el orden de los días, güey, mientras escribes, a ver si no te equivocas. O síguele así, como vas. Coscacuautli. Estoy en el mismo, me va a dictar. Olin. Tecpat. Kiahui. Venga, ¿cuál? Xochitl. Cipactli. Me dices cuando sea 1 siempre, por favor. Ejecat. Cali. Cuetzpalin. Salin, Coat. Cuetzpalin, Miquistli.
¿Sí muy bien o qué? No sé tú, güey. Ah, Tú llegas Pues abajo. va. Si vas bien escribiendo como vas, como les dije, no hay falla. Pero si se les olvida uno, ya valieron barriga, señor. Valieron barriga, señor. Pero ¿cuál sigue, güey? ¿Ibas bien? Quiero que me digas el uno. Uno más a... Uno más. ¿Están de acuerdo que es tu tercer trecena, verdad? Sí. ¿Están de acuerdo todos que la tercer trecena es uno empenado? sí. Sí, Ah, pues síganle, home, síganle. La última es Touchly. Huevo. ¡Échale huevos! ¿nos puedes repetir los unos? A ver, díganle los unos, ¿quién los anotó completos? Yo. Va. Estoy en el ACAT 8. No, 1-1 desde el principio. No, Va desde el desde el 1, principio. ¿qué ibas? 1 Zipactli. 1-2 Ocelot. 1-3 Mazat. 1-4 Xochitl. 1-5 Acat. 1-6 Miquistli. 1-7 Kiawit. 1-8 Kiawit. Espérame, ya me equivoqué toda. ¿Qué hago? Ok. Ajá. 1-8 Malinali. No, pues ya tengo males todos. Ajá. 1-9 Coat. Ok. 1-10 Tecpac. Ajá. 1-11 Osomatli. Ujú. 1-12 Cuetzpali. 1-13 Olin. Ok. 1-14 Iscuintli. 1-15 Cali. Ujú. 1-16 Coscacuautli. 1-17 Atl. Ajá. 1-18 y 1-19 no nos los dio. El Ok. 1-20 es Tochtli. Sí. Pero échenle, carnales, vamos, pero como comieron ayot, se dice ayot tortuga. Para decir yo soy una tortuga, dices niayot, niayo, niayot. Yo soy una tortuga, Entonces niayot. no sé dónde me equivoqué. La ventaja de que les di los unos es que solo vas a tener que revisar Sí. esa columna hacia abajo. Por eso te di los unos. Nahuitlapili Semiquistli. Ya vas en el uno muerte, en el uno renovación. Ah, en el cuarto. Nahui. La cuarta trecena es uno muerto. Xochitl. Es Xochitl, güey. Ya les di el orden, güey. Ah, ya vi dónde me equivoqué. Ok. Oscar, Cuautli. Va de nuevo. El orden de las trecenas, pero vamos de la 20 para atrás. ¿Va? Ahí va. Tochtli. La 19. Esa me la tienen que decir. Y la 18 también. Después sigue la 17, At. La 16, Coscacuautli. La 15, Cali. La 14, Itzcuintli. La 13, Olin. La 12, Cuetzpali. La 11, Osomachtli. La 10, Tecpac. La 9, Coatl. La 8, Malinali. La 7, Kiawit. La 6, Miquistli. La 5, Acatl. La 4, Xochitl. La 3, Mazatl. La 2, Ocelotl. Y la Cecipactli.
Papita. Cualquier cosa, güey. Güey, pero neta, créanme que cuando estemos, vamos a planear, ya les dije, tenemos que salvar o hacer algo chido por el mundo, güey. No podemos contra bombas, güey. Entonces, la cuenta nos va a ayudar a hacer cosas muy cabronas, güey. Créanme. Hablaremos otro tipo de idiomas y tendré que dejar de dar clases en esta puta computadora. Nos tendremos que ver. Porque esto, carnales, no es cualquier cosa lo que les estoy compartiendo. Estos son más de 10,000 años, de 15,000 años de observación del cielo, y de los cielos, y de la Tierra, y de Marte, y de Júpiter, y del Sol, y de la galaxia, güey, y de las constelaciones, y de las Pleiades. O sea, esto que les estoy compartiendo, créanme que no es, a lo mejor sí, respeto a los libros en ascendentes en acuarios y descendientes de séptimos y novenos de no sé quién, güey, está bien, gracias, no hay pedo, güey. Si son retrógados o antrógados, no sé qué es eso, güey. Pero aquí nosotros, esto era lo que manejaban y yo quisiera, a través de vivirlo a conciencia, que en este día, en esta cuenta sucede esta energía, pues no tanto como que la destines a ese lugar, sino que la sientas, güey. Y a ver qué estamos aprendiendo de un Ozomatli, pues no bueno, güey. Un baile salió mal, güey, ¿no? No significa que porque sea Ozomatli, ¿me entienden? ¿Ven? Sí, claro. Hay diferentes Ozomatlis. Entonces nos vamos a encontrar 13 Ozomatlis en la vida, nos vamos a encontrar 13 carrizos, 13 Zipactlis, 13 Jecame, 13 Caltin, 13 Quetzpaltin, 13 Coame, 13 Mazame, 13 Miquistin, 13 Tochtin, 13 Ame, 13 Itzcuintin, 13 Ozomatli, 13 Malinaltin, 13 Acame, 13 Ocelomen, 13 Cuauhtin, 13 Coscacuauhtin, 13 Oltin, 13 Tepactin, 13 Quiahuime, 13 Xochime. Ya deben de ir como por la neta la 17, movimiento, compas. No es cierto, movimiento, ¿cuál es? Pauline. 3. Es que me dijiste que mi Crisley no era la cuarta, así iba bien, ¿no? No sé, güey, tú. A ver, ¿mi Kislis la cuarta? Mandé. La 6. Mi Kisli es la 6. Sí. Mi Kislis la 6, güey. Ya las dicté otra vez. Ya la verdad los ayudé mucho con darles el 1, güey. Porque siempre que veas el 1, lo único que tienes que hacer en la tabla del 20, si quieres que te ayude, es que si el 1 es el 12, pues el 2 va a ser el 13. Y así. Si tu 1 es el 20, pues el 2 va a ser el Zipactli y el Ejecat y así el Cali. ¿Cómo? No puse atención. Así, tranquilamente, amigos. Pues ni modo. Échenle. ¿No puedes repetir la pregunta, Temachtiani? Ya casi lo logran. Ya sé que ya van cerca. Ya van de ver ir todos adelante del 17. No es tan difícil, no es tan difícil. 17 casilla 1, ya deben de ir ahí. Les ayudé mucho, de verdad, no es tan difícil, hermano. Solo es llenar eso. No tengan miedo. Ustedes siempre han sido los mejores. Entonces es Ejecat. Ejecat, el 18. ¿Qué hice aquí? Coscacuautli. Ya. Este aquí. Carnales, es que esto hay que hacerlo. Es necesario. ¿Cómo van allá el Roberto y el Came?
¿Ya lo lograron? ¿Ya va por lo menos en la 12? No, ya me perdí porque estoy entonces al revés, ¿o qué? Acá al revés, es que güey. de que las dijiste al revés. Ya casi terminé. Bueno. Ay, ¿por qué las hiciste chiquitas otra vez? Ay, perdón, de veras. Díganme. Ahí está. A ver, it's 20. Es que vieron por qué les digo que por eso es importante que hagan su tarea, porque pues para hablar de cosas y esas cosas tan importantes, pues estudien. Cuchillo, ¿Cómo? Quetzalin, ¿qué es Cipatli? Cocodrilo, pero es lo primero. Lo Cue- primero sobre la tierra. ¿Y Quetzalin es cuchillo? Lagartija. Lagartija, ah, ya ves, se me van los reptiles. ¿Y cuál era cuchillo? Tecpac. Xochitl. Itzcuintli es perro. Sí, señor. Eso está fácil. Ejecatl. ¿Sí es? Ajá, la 18, sí. Ajá. Chan, chan. ¡Chan, chan! Cuautli es 19. ¿Sí? Sí. Así es, amigos. ¿Cómo ven? Qué divertido es llenar casillas, ¿no? Con números del 1 al 13 y 20 signos diferentes. Sí. Atlixtli. Ozomatli. Ozomatli. Pero, pues bueno, para dar el siguiente nivel, pues necesito que se aprendan estos de memoria. No los 260, pero por lo menos sí los 20 signos, su orden. Ocelo. Su orden de los 20 signos, por favor. Por eso le estoy haciendo hacer este ejercicio. Cuautli, 19, Cuautli. Tochtli. Cuautli, Cosca, Cuautli. Tecpatl. Tecpatl, Tecpatl. Xochitl, Cipatli, Ejecatl. Perdón, amigos, pero pues es que estamos en una clase de náhuatl. No quiero hacer tan rápido que no se entiende mi letra. Y el náhuatl también es numerología. Ejecatl, Cipatli, Ejecatl, Cali. Estamos haciendo lo posible de que lo entiendan de una manera en lo que, como nos enseñaron, es muy difícil transmitir estos conocimientos así, güey, porque Quistli, son difíciles las cuentas. Quistli, Quistli, Mazatli. Tostli. 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 Ya, ¿Ya estamos? creo que ya. Va, ¿cómo van de aquel lado, compañeros, ustedes en casa? Ozomatlin. Uy, ya me falta mucho. Squintli. Voy a la mitad. Bien hecho, vamos bien. O sea, Cuautli. Cosco. Cuautli, Cosca, Cuautli. Oli. Tecpa. Kiawi. Xochitl. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí les ¿Ya quedó? son los 13? Hasta ahí llegan, así, bien rápido. Aquí va a ser mañana. Exacto, ¿dónde estamos hoy? Aquí. No, hoy. No. Ah, no. Aquí. Ahí, Estamos aquí. 12, lluvia. 12. Ya. Esto es hoy. ¿Qué? No, pues es que es mucho. ¿Dónde estamos?
Hoy es aquí. Y entonces nuestro siguiente año. No, ese es el Tonalpohualli. Ajá. El Xicmopili todavía no lo vemos. Este es el Tonalpohualli. 260 opciones diferentes, ninguna se repite. Cuéntalas. Y dime si alguna se repite en una casilla o en algún lado. No. No, todos tienen una posición distinta. Pero 260, o sea, es la cuenta de... Tonalpohualli. Ahorita quédate con eso. Tonalpohualli, no olvides. 260. Iba a decir, ¿qué mierda es el 260? Lo sabremos a continuación, la siguiente clase. Sí, porque con esto sí, así se les voló el cerebro. Sí. Este no se me hizo tan difícil como los números. Sí, nada más es ir siguiendo, pero la idea de que hagan esto es que se aprendan los 20 signos, su orden. Es que necesitan aprenderse eso. Y después de ahí terminar de razonar y entender que solo va a llegar el número hasta el 13. Eso es lo importante ya. Cuando ya entiendan eso y aprendan eso, se les van a hacer más fácil otras cosas. Pero mientras no entiendan eso, cómo funcionan, cómo se relacionan, pues no, Pues es esto difícil. soy, pero ¿cómo? Si no empieza el siguiente. O sea, no entiendo por qué 260 días. O sea... Mira, el Tonalpohualli, vuelvo a repetirles, nosotros no nos movemos ese es como el cívico que le llaman, el que les enseñé hace un año es el cívico, de 365 días, pero lo que ustedes nunca analizaron, o no sé si lo hicieron, los que sí saben, es que solo llega hasta el día 260, ¿y qué pasó con los otros 105 días que faltan? Si el año de la Tierra tiene 365.25 días. Y tú me dices que nada más llega hasta el 260. Pues ellos tenían una cuenta muy aparte, que es la del Tonalpohualli. Sí, por esos 260. Que tiene que ver con un número del 1 al 13 y con uno de los 20 ciclos. 13 por 20, ¿cuánto es? 13 por 20 son 260. ¿Ven? Entonces, esas 260 posibilidades se repiten año con año, día tras día, mes por mes, cada 13 años, cada 52. Se van amarrando. Y entonces, este es apenas el inicio. O sea, que entiendas eso es el inicio. Porque el otro no hiciste la tarea, estoy seguro. No, la otra tabla. El de hacer las tablas. Pues ya tiene la tabla 13 y la tabla 1. La tabla 13 es esta. Nada más que yo no le puse nombres. Aquí les puse, dice acá arriba, es lo mismo que hicimos ahorita. Ajá. Del 1, perdón. 18. No, perdón, amigos, es que esta tabla es la del cívico, EQMI, no es esa. Por eso no la entendía. Ajá. Esta es la del cívico. Y esta la enseñé la clase 360. pasada. De 365.5 días. Ajá. Y ahorita vamos a cambiar de año cívico, no de Tonalpohualli. Todo. Todas las cuentas van a empezar Porque es aquí. 52 siglos. Sí, porque Todo se vamos a acaba. ver, no. Por eso les estoy diciendo que se acaba, Ajá. pero va a empezar. Porque ¿en qué va a cerrar? Vean, por eso, ¿ya cómo vas, Jessy? No, me faltan como 3 días. Vamos bien, vamos bien. Les sigo platicando, escucha mientras. Tú no pierdas el orden de tus días, concéntrate. Pero les voy platicando un poco de filosofía. El último es la flor. De los 20 días es la flor. Y si la flor es el último de los 20 días, y el último de los números, ¿cuál es? El 13. Entonces el día 13 flor es lo último, no hay más. Y si llegas a 13 flor, ¿en qué empiezas? En un ocipactli. En un ocipactli. Siempre, pues es cíclico. Hablamos de ciclos. ¿Sí? Entonces lo que está sucediendo es que
no solo cierra el Tonalpohualli, cierra el Ximopohualli, el Capohualli, están cerrando, todas las cuentas están cerrando, todas. ¿Wally? Pohualli, ¿Con H no? Pohualli, ¿sí? Sí. Po-H-U-A, Li, doble L-I. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué entonces dicen que se celebra hasta el 2027? Ah, bueno. Acuérdate que nuestros abuelos son cósmicos, güey. Y cuando llegaron los españoles, güey, ellos no los dejaron entrar porque los quisieran dejar de entrar, sino porque estaba dictado en el cielo que se tenían que conocer y que llegaba un periodo de oscuridad y que ellos no lo podían detener. Acuérdate que nuestras culturas y tradiciones se manejaban a lo que interpretaban del cielo, güey. Créeme que creían en el cielo, güey. Nosotros no lo entenderíamos. Por eso les digo que cuando nos queramos comparar con ellos no los vamos a entender. Entonces, en este afán de trabajar con el cielo, cada 52 años es el fuego, se inicia la cuenta, pero el fuego nuevo se amarra hasta el Omeacat. Porque esta es la cuenta de los años. Ahorita te estoy dando el Tonalpohualli, te falta la de los años, que es el Xupohualli. Es muy parecido a esto, pero solamente es por 4. ¿Otro? Sí, solo son 4 cargadores. Los años no los cargan 4 signos, no lo cargan los 20 signos, solo lo cargan 4 signos. Y los signos que cargan los años es el conejo, el Tochtli, luego le sigue el Acat, Cali. luego le sigue el Tecpat y cierra el Cali y repite el conejo, pero estamos hablando de años. Tosti, Acat, Tecpat y Cali. Son estos. Pero empiezas en Tochtli. Tochtli. Todos empiezan en Tochtli. Y terminas en 13 casa. ¿En qué año estamos? A ver. 13 casa. Mactlactli, Iguanjay, Cali, Xihuitl, año. El día es Mactlactli, Iguan, Ome, Kiahuitl. Los dos son parte de las trecenas y esas cosas. Ahí están. Cali es el último, porque no empiezas en Cali, empiezas en Tochtli. ¿Por qué se empieza en Tochtli, compañeros? ¿Por qué creen? Imagínense qué significará ser un año Tochtli. Ser de un año Tochtli significa los 365.25 días del año. Imagínense lo que es ser de un año conejo. Haber nacido en ese año, que es el año del 1 conejo. O haber nacido en el año del 2 carrizo. O en el año del 3 pedernal. O en el año del 4 casa. O así. El último de los años en el siglo de 52 es el 13 casa, en el que estamos hoy. Entonces, por eso les digo que mañana se cierran el jueves al amanecer. No es mañana, es el jueves al amanecer. Ajá. Oh, no. ¿Sale? Mañana es el último. Mañana es el día 13 flor. Del año 13 casa, que es lo último. Del Nemontemi, 13 flor. Otra vez 13 flor. Xupohualli, Tonalpohualli. ¿Qué otro dije? Caupohualli. ¿Vale? Entonces, pues, ¿cómo vamos, compañera Jessie? Roberto, Kame, ¿ya acabaron? Voy en la 8. Voy en la 8. No mames, iban bien atrasados, mijo. Sí, pueden continuar, ahorita los alcanzo. Eso. Bueno, lo importante que entiendan
es que esto en lugar de ponerse, en lugar de llevarse más respuestas, lo único que va a pasar es que van a tener más preguntas. Va, relájense, no se desesperen. Solo quiero que por favor lo primero que entiendan es, me tengo que aprender los 20 signos. Ya que me sepa los 20 signos en el orden, si falla, izquierda, derecha, arriba y al frente, arriba, frente, izquierda, derecha, para atrás, ya que me lo sepa así, ahora vamos a pensar que esos 20 signos se van a acomodar del 1 al 13. Y que va a ser siempre muy importante quién empieza. ¿Quién empieza en la primera casilla? Díganme. Cecipactli. ¿Quién empieza en la segunda casilla del 1? Ceocelot. ¿Quién empieza en la tercera casilla del 1? Semazatl. Su forma correcta es Semazatl. Aunque nos cueste un poquito más el C, díganlo, Semazatl. ¿Quién es la quinta casilla del 1? Seacatl. La sexta, Semiquistli. Inicchicome, Sequiahui. Inicchicuey, Semalinali. Inicchicnahui, Secoa. Inicmactlactli, Setecpan. Inicmactlactli, Iguanahui. Seosomatli. ¿Qué número dije? Iguanahui. No, Iguanahui, a ver. Sequitli. Tlaxcama. Iguanchiconahui. Secuahui. Acmo. Iguanchiconahui. Chicnahui. Secuatl. Iguancastoli. Secali. Iguanzempowali. Setosh. La 20. La 17. Seatl. Tradúzcanlo. La 18. Mactlatli, Guanyay, ¿no? ¿Cuál es la 18? La trecena ok. 18. Sejecat. Sepecat. La 1. Sesipac. Pero ya no tienen que ver la 1. Sí, ya no. ¿Ya saben cuál es la 1? La 1 siempre va, ¿cuál va a ser? Hoy se llevan un conocimiento muy grande, ya por lo menos saben cuál empieza. Sí. ¿Y cuál termina? Se los vengo diciendo todo el tiempo. Xochitl. No. ¿Cómo? Bueno, ¿no? Mactlatli, Guanyay, Xochitl. No. A ver, si empieza Cecipactli, Ok. ¿cuál termina? Setochtli. Setochtli, muy bien. Entonces tú estás en Tochtli y le cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y llegas a Xochitl 13. ¿Vieron? Entonces no es tan complicado. Pero, Que no dibujamos igual. carnales, entonces, pues bueno, eso es lo que me interesa primero. Lo que quiero que entiendan, que a partir del jueves al amanecer, empezamos en todo, en 1 cocodrilo y en 1 conejo. De año 1 conejo y de día 1 cocodrilo. Y a partir del jueves al amanecer, ¿qué no va a cambiar durante 365 días? ¿El qué? Conejo. El conejo. El 1 conejo no va a cambiar. Todo el año va a ser 1 conejo. Setochtli. Va a ser el año. Ajá. Y el día va a ser 1 Cecipactli. El viernes al amanecer, ¿qué va a ser? 1 conejo. No, Cipactli. ¿qué día? No, ¿qué año? El año no cambia. El día sí. Si el jueves es 1 Cipactli, el viernes, ¿qué es? Al amanecer. 1. Dos, ¿Qué ¿no? número dijiste? Omejecat. Ome Ejecat. El sábado.
El sábado al amanecer, ¿qué día es? Cuetzpali, No, Jay Cali. El domingo, Ay, no, a ver, espérate, ¿qué? Unos Zipactli, esto es el jueves. el domingo, Cuetzpali, ¿pero qué número? Nahui Cuetzpali. Nahui Cuetzpali. El lunes, Nahui, al amanecer. Macuili Coat, Exacto. El martes, Chicuase Miquistli, el miércoles, Come masa. el jueves, Chicuay Tochtli, el viernes, Nahui Atl. el sábado que viene, de esta semana que viene a la otra. Matlatli Squintli, El domingo, Matlatli Guanseo Pamatli, el lunes de la siguiente semana, de la siguiente. Matlatli Guanume Malinali, El martes Matlatli Guanyei Apat, y el miércoles no hay Nahui. ¿En qué empezamos? En C o Celo. ¿Cuál es la segunda? C o Celo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y así se van a ir. Ya les dije, dejen de pensar y querer ser los astrofísicos de un día para otro. No es necesario. Apréndanse primero esta secuencia y esta secuencia les va a ayudar cuando ya la entiendan. No, de verdad no hay otra manera, carnales. O sea, piénsenlo como quieran, pero esto es aprendérselo de memoria. Primero que lo conozcas, ¿no? En tu memoria, en tu mente, que lo estudies, que sepas realmente cuál es el orden de los 20 signos. Y después de ahí que van de 13 en 13. Y que lo que te tienes que aprender también es en los 20 signos, pues por te tienes que aprender ahora el orden de los 20 signos en las trecenas y cambia, no es el mismo. Cada trecena cambia. La primera trecena, ¿qué es? Zipactli. La segunda trecena, Ocelo. la tercera, Masa. la cuarta, Xochitl. la quinta, Acatl. la sexta, Miquistli. la 15, Cali. la 20. Tochtli. Ahí está. ¿Ven? Ahora hay que aprenderse eso. Pero bueno, no quiero que se compliquen. Para mí que entiendan esta secuencia para empezar es lo mejor. ¿Ven? Con eso, soy feliz. ¿Va? Y ya podemos seguir trabajando, pero no olviden, esta cuenta va a empezar el jueves al amanecer. Cada que amanezca, recuerda que cambia el signo y su número, y el número solo llega hasta ¿cuál? 13. 13. Jueves 6:45 M, ¿no? Bueno. Amanecer, ponle Cualcan. Cualcan. Sí, aprendan a decirlo ya en agua, no digan amanecer, ni le den hora, porque el Cualcan cambia, depende de la estación del año, no siempre es exacto, el Cualcan es el momento astronómico, no el momento reloj. Entonces hay veces que amanece muy a las 6, 5:40, 150, neta, hay días cuando duran más los días, y hay días que amanece al cuarto para las 7. Entonces el Cualcan es un momento del espacio. No es lo mismo que naces cuando casi amanece a que ya salió el sol, aunque sean los primeros rayos. No es lo mismo. Entonces todo eso influye en tu tonal Powali, en tu Kau Powali. Todo eso influye. Y todos esos números, de todos esos números ustedes están inmersos. Y en ellos viven, pero pues no lo enseñaron y no lo conocemos. Eso es diferente. ¿Vale? Entonces, pues ya saben, contar del 1 al 20 en signos y del 1 al 13 en números. Siempre. En el mismo orden, nunca fallo. La primera es Zipactli, la última es Tochtli, la 13 es Olin. ¿No? La segunda es Mazat. ¿Cuál es la segunda? Ocelo. Ocelo, eso. ¿La Mazat cuál es? 3. La 3. ¿Y Xochitl? 4. Eso. Y así va.
pues eso va a ser su tarea, compañeros. Yo sé que está poniendo rudo esto, pero como pensar en náhuatl no solo es hablar el idioma, sino esto es parte del náhuatl, de lo que nos enseña en el náhuatl. La idea es que también nos aprendamos las tres cenas, o sea, Cecipac, Pues sí. Lis, Sheo, Celot, Semazat. Sí. Sí, ¿verdad? Es que- Por eso, ¿por qué crees que hice Porque esa idea de hicimos hacer la esa tabla tabla. así, güey? Ajá. Porque quiero que vean la importancia del número 1 y el signo que la acompaña. Solo quédense con eso, ya no traten de indagar más, ya. Sí, Con sí, esta ya. información se van a volver locos, güey. Ah, sí. Por favor, duerman tranquilos, no se obsesionen. Ujú. No se vale estoy obsesionarse, seguro. no se obsesionen, porque no lo van a entender, nos falta mucho. Y el único que van a hacer, se pueden empezar a hacer sus viajes astrales y al ratito vayan a voltear los ojos y me preocupa que se vuelvan chamanes maruchan, de esos que se hacen con 5 minutos que escucharon de sabiduría, ya van y dictan cátedra, güey. No, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué no? Entonces, lo importante es saberlo, porque a mí cuando sí, También he sido, perdón, también he sido. sí, no, pues eso está bien. Sí, no. Pero es importante que esto sí lo lleven así, porque estos son las cuentas del Yayauqui Tezcatlipoca, y acuérdense que a ese güey le gustan las cosas rudas, güey. Sí. Muy rudas, muy rudas. Y esto es rudo, güey, porque Sí. son pensamientos, güey. Son matemáticas, güey. O sea, aunque no quieras, son matemáticas, güey. Estás multiplicando y te están cambiando los factores y tienes 260 posibilidades. Ahora imagínate entender esas 260 posibilidades. No más, con pedos entiendo la mía. Y no creo que ni a un 50. ¿No? Pues bueno, compañeros, ¿sale? Entonces, pues Caupo Wally, la cuenta del tiempo. Ya lo saben. Pues aquí les dejo el año que va terminando. Nosotros ahorita estamos en la casilla de esta tabla, váyanse hasta la 20 de arriba, que es Xochitl, en la que dice NE. ¿Ya la vieron? No. ¿Qué número es? 12. Ah, bueno, 13. No, 12. en la número, bueno, acá para ustedes sería la 20, Ok. pero hacia la derecha sería la 19. Ujú. En la última, NE, ¿qué número tiene? 12. 12. ¿Y hacia arriba qué día es? Kiawi. Kiawit. ¿El siguiente día cuál es? El último. 13. Chignawi, Xochitl. Xochitl. Y vean que arriba, luego hubo otro 13, y arriba hubo otro 12, y arriba otro 11, otro 10 y otro 9. Cuando esto se alinea, Se Se acabó. acabó. fin. Oh, es como un rompecabezas. Porque este va a cambiar Ujú. durante 52 años, sin repetirse una sola vez. Sí. Son móviles. Estos para el otro año se van a mover para acá, para la derecha hasta abajo, y el siguiente año para acá, 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 y así. Cada año se van moviendo, Por eso, 4. ¿no? Hasta que lo hacen 52 veces. Ujú. Qué gente, ¿no? Qué gente, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Náhuatl no nada más, es también importante saber nuestras cuentas. Yo les puedo ayudar sacando su tonal, o sea, esto yo lo he estudiado durante mucho tiempo, lo he vivido y así, pero pues la gente que me lo pide lo hago, ¿no? Y les trato así desde mi propia experiencia, lo que he vivido, güey, ¿no? Y te puedo contar desde lo que he vivido, no sé si en realidad te pueda funcionar, güey, o no te funcione, güey, o sea, no es la idea, sino que como que compartir la experiencia. De verdad, desde el 2012, antes de diciembre del 2012, del 21 de diciembre del 2012, yo un día como 24 de julio del 2012 tuve un despertar en Teotihuacán, en una cueva, y en 2 cuevas, una chiquita y luego fue una profunda, ¿no? Y pasó algo muy loco ese día en mi vida. Y fue cuando conocí estos números, la primera vez que tuve acercamiento a ellos, y desde ahí no he dejado de contar.
todos mis cuadernos empecé a escribir y tienen la fecha Ujú. y el año en el que escribí eso. Y ahí tengo como 8 cuadernos con mamadas de esas, güey, que haciendo qué hacer te encuentras. Y sentí muy bonito porque se está cerrando la casa, compañeros. Entonces, los invito a que terminen de ordenar su casa. Tienen un día, ¿no? Lo más que puedan, échenle ganas, denle un orden ahí, porque empieza el conejo y el conejo es multiplicidad. Significa que los años que vienen van a estar movidos, güey. Y conforme más avancen los años hasta que llegue al 13, güey, va a cambiar la energía, güey. Van a ser 13 años movidos, güey. No sé qué vaya a pasar en los siguientes 13 años, pero va a ser movido, ¿no? Y esas cuentas pues las dejaron los abuelos. O sea, no, esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Y lo único que les digo es que coincidimos en el año, pero no en el inicio. ¿Vale? Para que cuando les digan y los empiecen a criticar, de que no, güey, ese güey está loco, está pendejo, güey, no discutan. Escuchan su parte, escuchen de cuándo viene y cómo maneja la cuenta. Y al final es esto mismo, pero con otro inicio o otro tipo de tratamiento de los últimos 5. Es que los últimos 5 son la controversia. Los últimos 5, neta. Académicamente estos son la controversia. Todos saben que esta es la última tabla y todos saben que es la primera tabla. Pero de ahí cómo la llevan, no, cada 52 años. Pero bueno. Por eso les digo, no se estresen, compañeros, terminen sus cosas, ¿vale? Pues vamos a cerrar, amigos, que nos van a dar las 8:30. Una vez más, llevamos 3 horas de clase. No, bueno, sí. 2 horas y media. Oigan, Pero ya me equivoqué otra vez. acuérdate de los inicios, díganlos los ¿Cuál inicios. era el 18? El 18. Ejecat, Ejecat, Ok, gracias. ¿Y el 19? Cuautli, Cuautli, el águila. Ok, gracias. Y terminas en la flor. ¿No en Tochtli? No, Sí. sí, Touchtree, pero... Ah, sí, bueno, el último es la flor, pero hasta arriba Tochtli, bien dicho, sí, carnal, muy bien dicho. Dijimos que hay que preocuparnos también por el inicio, el 1. No olviden los unos. ¿Vale? ¿Y el otro qué, perdón? Cuautli y terminas en Tochtli. Wow. Y hasta abajo en Xochitl. Toxtli y hasta abajo Xochitl, ok. Perfecto. ¿Cómo van, Came? Pésimo. Roberto. Ajá. Ya paró la cámara. Ya apagaron la cámara, no quieren participar. ¿Qué pasó, compa? ¿Siguen ahí o no? Ah, pues sí, pues Sí, carnal, aquí estamos. Ahí andamos, un poco de tejos. Ahí va, ya ¿cuál van? ¿En cuál van, güey? ¿En el 20? A 18. Eso, ya casi acaban, ya para concluir, compañeros. ¿Sale? O sea, solamente sigan analizando su tabla, véanla, en lo que los demás terminan. Pues los demás no van a tener la oportunidad de admirarla, porque vamos a cerrar mientras hablamos, pero no importa, lo importante es tenerla. Y ya la admiran en casa. ¿Sale? Esto no. Y acuérdense, lo importante ahorita no es que quieran pensar en querer ser chamanes y ya quieren empezar a dar veredictos. No hagan eso. Solamente apréndanse cómo va la matemática. Son números, hijo. Hijo, son números. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué veredictos? ¿Cómo se...? Veredictos es como que, esto es, quiero que sepas, Jessy, Mm. que esto es el Tonalpohualli. Y cuando tú nacías, todos los humanos nacemos bajo estos signos y estos números. En lo personal, yo me llamo 6 movimiento. Ujú. Estoy colocado en la trecena Semalinali. Búsquenla. Malinali. Busquen Semalinali. Sí, Tlenkictosneki Malinali. hierba. Quiere decir, es Kictosneki, hierba. Hierba. Ajá. Ahora cuéntale hacia abajo. ¿Qué signo está? Sobre la columna de la hierba. Cero. Bueno, Olin en el 6. No, pero cuéntalos. O sea que 1, Uno, 2. dos, Pero tres, dilo. cuatro, 1, hierba. 2,
C. Malinali, Omeaca, J. Ocelo, Nahui Cuautli, Chicuas. No. Perdón, ¿Cuál es el 5? Matlacli, No, 5, ese es 10. Macuili, Acuili. Coscacuautli, Acuili, Coscacuautli. Chicuaceoli. Y ahí donde estoy yo, Chicoaceoli. Yo pertenezco a esa trecena. Pero soy de día 6 movimiento. Y ustedes también están ahí. Yo no, sí. Todos están ahí. Todos estamos ahí. Somos un número y un signo. Esa era tu fecha de nacimiento. Y ese era tu primer nombre. Por eso Quetzalcóatl se llama Seacatl. Seacatl, ¿dónde está Seacatl? Busquen a Seacatl. Oh, ¿en serio? Sí, Seacatl. es la trecena. Es la trecena 5. Quien nacía en un día Seacatl era predestinado a ser Quetzalcóatl. Los que nacían había quienes decían ciertos signos que nacías y ya era el destino que fueras eso, güey. Entonces, para Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl. Y todos ustedes están ahí. Y nosotros. Todos nosotros estamos ahí. ¿Vale? Eres un signo y eres un número. Eres Seacatl, porque tú eres de la trecena Malinali. Ajá, pero nací en el día Olin. Y por ejemplo, Quetzalcóatl nació en el día Seacatl. Ajá. De la trecena Seacatl, sí, exacto. Yo nací en el día 6 movimiento, pero de la trecena 1 hierba. Del año 13 conejo. 13 conejo. Yo nací en un año 13 conejo. 1986. 13 conejo, entonces era 12 masas. ¿Cómo? No, año, no confunda los años. Sí, Los años solo los cargan 4, no los 20. Sí, sería acá. Por eso les dije, ya no piensen más, güey, ya. Se van a hacer bolas, güey, relájate. Bueno, ¿qué? Está ahí, por favor. Solo entiendan esto y vemos los añitos el año que viene. El año que viene. Bueno, No. pues, Bueno, sí. ya próxima. El año que viene, pues sí. Avísame. El año que viene, para mí, yo sigo estas cuentas y para mí lo nuevo empieza el jueves. Por eso los estoy invitando a que si quieren ser partícipes de la ceremonia que vamos a hacer o que vamos a... No sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que tenemos que estar. Entonces ya estando ahí vemos qué hacemos. ¿Sale? Pero lo que sí es que vamos a cantar y vamos a danzar. Pero muy temprano. Gracias a Dios, porque ese es el momento cósmico. No olviden, los momentos cósmicos. Es lo más importante. Me caen gordos, gente de la mañana. Pero esta vez cae así. Bueno. Ese es el problema. Que no lo dicta uno, lo dictan allá arriba. Bueno, ¿No? está bien. Entonces, pues nos va a tocar eso. ¿Vale? Y pues vamos a cerrar, compañeros. Creo que por hoy fue un día de mucho ejercicio mental. ¿Qué horario dijiste? Pues bueno, la idea es estar ya arriba. Mira, si el profe Arturo, así yo te voy a platicar las cosas. Si el profe Arturo Mesa va a dar conferencia y va a llevar la ceremonia en Tlatelolco o en Tenochtitlan, vamos a ir a escuchar las palabras del abuelo. El abuelo ya tiene casi 90 años y él es de los que empezó a estudiar esto hace más de 52 años. Entonces es muy importante que él y toda su generación pues ya están muriendo, carnal. Y esa información, si nosotros no vamos a escucharlas, a escuchar todo lo que hicieron para entenderlo, güey, se va a morir, porque no lo sabemos, güey. Y nos vamos a hacer puras chaquetas mentales. Hay que aprovechar la experiencia de estos maestros que siguen en vida y que están dejando sus últimos destellos, carnal. Si el abuelo no viene y dice que va a Malinalco,
La otra es lanzarnos a Malinalco desde aquí en carros y naves y irlo a buscar. Y si no quieren ir hasta allá, podemos hacer una ceremonia nosotros, pero en el Cerro de la Estrella, el mal llamado Cerro de la Estrella. Ok, o sea, ya no va a ser en Tlatelolco. Pues esperemos, porque yo no he visto ningún anuncio, güey. Lo he estado buscando y no lo encuentro. Entonces voy a preguntarle a la abuela Lupita si sabe algo y a ver qué me dice. Nada más que pues que termine la clase, porque o doy clase o pregunto. ¿No? Pero Y eso va a ser el miércoles para jueves. sí, güey, va a ser o sea, no vamos a dormir, carnal. Es velación. O sea, debemos de entender que es velación, güey. Entonces, nos la tenemos que aventar sí o sí despiertos, güey. Güey, es la última noche, cabrón. No mames, güey, no la podemos perder. O sea, de verdad, piensen en lo que está pasando. Sé que ustedes están acostumbrados al Y2K, güey. 31 de diciembre de 1999, güey. Sé que para eso nos programaron, güey, pero nosotros no nos movemos bajo eso, güey. Tenemos otra cuenta. Otros datos, dicen por ahí. Yo no ¿No? llevo cuenta de nada. No, No. pero bueno, eso es lo que va a suceder, amigos. Se los comparto. Para mí es importante que lo sepamos. Dicen los abuelos que para que sea tuyo hay que compartirlo. Y me podría quedar este conocimiento para después hacer un curso de esto y cobrar la millonada, pero no me interesa, güey. Yo lo que quiero es practicarlo. Practicarlo. Y compartiéndolo con ustedes me siento muy feliz, güey. Solo practíquenlo, por favor. Ya saben, jueves al amanecer, en la última tabla que les acabo de dar, empezamos en 1 Zipacli y de ahí para abajo. Cada día que amanezca, cambia el signo y hacia la derecha. Cuando lleguemos al 260, que va a ser el 13 Xochitl, nos vemos, ¿va? Y platicamos sobre lo que está pasando. No lo olviden, ya sea virtualmente, aunque sea media hora o algo, pero nos vemos. Anótenlo ahí para que ustedes me recuerden. Ustedes, Clase, encuentro. Reunión. encuentro. Aquí, pero Al final del primer Tonalpohualli de 52 años. de la nueva cuenta. No sé si los voy a ver al inicio. Si los veo al inicio, pues nos vemos en la montaña o en Tlatelolco y ahí lo hacemos. Pero si no los veo ese día, pues nos vemos para platicar de esto mismo en 261 días. ¿Va? Y vamos a pasar estas 260 casillas. ¿Sí? Bueno, pues Tlazo, Camati, Moma, ahí está. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a cerrar, carnales. Roberto, tu palabra, carnal. ¿Algo que quieras comentar? Roberto. Bueno, tú, Came. Bueno, ¿me oyen? Sí, carnal. Gracias a todos, gracias por acercarnos más a esta forma distinta de pensar, de empezar a mirar pues energías diferentes en el día a día. Agradecemos a todos nuestros acompañantes por compartir también su conocimiento. Gracias a todos. Gracias, Kamati. Las Camati, Mamahuizot, Sinogniu, Came, Chiquicuilo. Pinche Came ya se fue. Es cabrón, Came. Bueno, Yeso, tu palabra. Motlactot, Sinogniu, Chiquicuilo. Pues todo el pensamiento humano un poco es como repasar los hilos de la naturaleza. Y yo creo que yo ya más o menos sí me siento muy como relacionada, aunque es la primera vez que veo esta parte de como del mundo, pues, siento como si ya lo hubiera visto antes. Sí me siento, Ajena. No me siento ajena. A huevo. Uh-huh. Qué chido. Pues es que cuando uno huele el aroma de copal, escucha el güey de la tecocoli, güey, pues te renace y te revive algo inevitablemente, güey. O sea, aunque traigamos un 1% de sangre de aquellos carnales, güey,
de esos grandes pueblos, de esas culturas, civilizaciones, pues ese 1% cuando suena la tecocol, igual el copal, hablamos de estas cuentas, de estos números, pues obviamente renace, ¿no? Despierta algo dentro, ¿no? Y yo creo que pues por eso estamos aquí, ¿no? La memoria ancestral le llama, ¿no? Y pues qué chido, Jessy, siento muy feliz de estar aquí con ustedes y pues feliz inicio ciclo nuevo. Estaba estipulado, pues bueno, estamos en la Tercera Guerra Mundial, podemos estar estudiando esto mientras en otros lados pues, se quieren matar, ¿no? Pero pues no hay que ir tan lejos, se quieren matar en la calle o en la colonia, o sea, en nuestras casas, inclusive, en nuestras familias, ¿no? O sea, aquí en Mazatlán, excluidos, ¿no? aquí en Culiacán, digo. ¿No? Entonces, pues, estamos en tiempos violentos, diría la canción, la película, ¿no? Y pues, pues que nos sea mejor a todos, ¿verdad? Y feliz año y feliz ciclo. Y Pamela, si algo quieres agregar antes de... Sí, pues muy contenta de tener esta herramienta, ¿no? Acercarse a esto, pues sí, la verdad es que pues sí te da mucha visión, justo muchas posibilidades, entonces pues es muy bello así abrirle paso a esto, aunque pues apenas como que pues son esbozos así de una idea de todas estas posibilidades, pues sí me gusta mucho como que sí, ¿no? Siento que me abre muchos caminos y pues bien, pues contenta también, buen ciclo para todos y exacto, que haya mucha luz en este nuevo ciclo, que la necesitamos. Luz y limpieza también. Tlaxcamati. Tlaxcamati. Nogniu. Que nada, pues igual Tlaxcamati Miak, justo también estaba pensando, no recuerdo qué filósofo griego dice que el hombre es la medida de todas las cosas, y justo la medida que tenían estos hombres, pues es muy exacta, ¿no? Desde contar con los dedos, todos, hasta nombrar cada día y tener en cuenta la misma rotación del sol, que decían, son conocimientos invaluables, la verdad. Estoy muy feliz yo también de conocerlos, de compartir con ustedes y coincidir. Y pues insisto, también espero que tengan un buen inicio todos, que nos vaya chingón a todos y pues de nuevo, Tlaxcamati. Tlaxcamati. Pues bueno, carnales, ya terminamos, nos vemos la que viene, clase número 7, ¿sale? Y las 7 siempre son cantos, así que ya sea que vienen en Vivaldi para acá, al Trilancali, o lo hacemos desde vía igual remota, pero la idea de los cantos es porque va a ser nuestra primer clase del siglo nuevo y no hay nada mejor que una clase sea con canto en náhuatl. Entonces, convoco a la siguiente ceremonia de cantos aquí en el Tlancali para el siguiente martes. Va a ser la primera. A ver qué día va a ser el siguiente martes. Carnal, entonces nos avisas de lo del miércoles. De lo del miércoles también les mando mensaje, carnal. Nada más me recuerdas mañana, güey, porque creo que tú no estás en Oli, ¿no? ¿Sí? Y como el que manda los mensajes es el pinche Beto, güey. Ah, no, te busco a ti entonces. Sí, güey, mándame mensajes y me recuerdas, pero yo mañana ya sé bien qué pedo. Va. Va, carnal, chido. ¿Qué día va a ser el martes entonces que viene? Chicuasemiquistli. Ahí está, Chicuasemiquistli, renovación, el 6. 6 renovación. Va. Tlaxcamati, Momahuizotzi, nos vemos, carnales, la que viene. Gracias por todo. Que se les multiplique toda la ofrenda, pues que el intercambio va, y como les he dicho, ya no son gallinas, ya no son huevos. Pues quisque. Muchas gracias, que se les multiplique, hermanos. Nos vemos la que viene. Buen inicio. Hey, ya saben, si no nos vemos, ya les dije dónde, me mandan mensajes si quieren caer. Nos vemos por ahí a cotorrear, a tocar a tecocolis, cantar. Es fiesta, carnales. Tenemos que cantar. Tlaxcamati, Momahuizotzi, nos vemos, amigos. Namechtlazochtla miek nokniwan. No.